Nunca mejor dicho la palabra constructiva, porque hablamos de misteriosos constructores, los de las pirámides de Gizeh. Parece mentira el misterio que tienen estos monumentos, sean lo que sean, que repentinamente esta semana todos los periódicos del mundo han llevado de nuevo a las pirámides a sus portadas. Tengo sobre mi mesa periódicos árabes de otros países, periódicos por supuesto de España, que hablaban de la pirámide de Keops se niega a revelar su enigma. Así lo decía la edición de ayer del País. ¿Qué ha ocurrido en Egipto para que la información vuelva a dar la vuelta al mundo? Pues sencillamente que un robot llamado Pyramid Rover, con la increíble cobertura de National Geographic, se ha metido en las entrañas de esta construcción intentando llegar a uno de los grandes enigmas que han guardado la pirámide de Keops, que era la llamada cámara secreta, puerta de Gantenbrink. Vamos a hablar hoy de todo ello. Y vamos a hablar en Milenio 3 porque hemos sido el único programa que teníamos allí un corresponsal viviendo todo eso minuto a minuto, segundo a segundo, y ya conectamos con él la semana pasada. Francisco Contreras ha llegado, pues bueno, prácticamente está con las maletas en el estudio 1 de la cadena SER en Madrid. Francisco, buenas noches, amigo. Recién llegado. Buenas noches, Iker. Buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3. Una experiencia, imagino, magnífica estar allí viviendo lo que parecía iba a ser, o ha sido, ahora nos explicaron los expertos, un auténtico hallazgo. Imborrable, una experiencia fantástica, emocionante, increíble, indescriptible. Costaría mucho volver a verbalizar todas las emociones que se sentían en aquel momento, tanto a nivel profesional como a nivel personal, ¿no? Son de esas experiencias, de esas aventuras dedicadas al mundo del misterio que dejan huella, sin lugar a dudas. El Pyramid Rover era un robot, es un robot de pequeño tamaño, porque hay que visualizar un poco el conducto del que hablamos, un conducto ascendente que no se sabe muy bien qué sentido tiene, en mitad de esta construcción de lo que íbamos a hablar, y que al final, en el año 93, Rudolf Gantenbrink, un prestigioso ingeniero, descubrió que se frenaba por una puerta, como ha contado Carlos Barroso en esta introducción. Una puerta que no sabemos a dónde va ni de dónde viene, y sobre todo qué contiene en su interior. En el año 93, toda aquella investigación, tampoco sabemos bien por qué, se clausuró, no continuó, hubo un montón de enigmas revoloteando aquella historia. Y después de 10 años, tampoco sabemos por qué, una década después prácticamente, el gobierno egipcio y National Geographic abren esa puerta y se encuentran con un gran misterio. Un misterio del que vamos a hablar, y un gran misterio que es en sí la vida, la construcción, el ejemplo increíble de tecnología e ingeniería que está levantado en el desierto. Y para eso nos hemos juntado alrededor de esta mesa llena de cuadernos, papeles, anotaciones, billetes de avión. Los viajeros, los expertos, los que conocen Egipto a la perfección, nos van a contar por qué de ese misterio, qué se oculta o qué se cuece en las arenas del desierto. Y tenemos ya con nosotros también, a mi izquierda, a don Javier Sierra, compañero de este programa, que sigue muy de cerca todos los viajes, todas las historias en las que se embarca Milenio 3. Por vez primera, no era él el que estaba fuera de España transmitiendo con un micro de la SER. Javier, buenas noches. Hola, buenas noches. Muy brevemente, porque luego vamos a hablar con muchos expertos. Tú, desde luego, conoces, has publicado tu último libro, va sobre eso, El secreto egipcio de Napoleón, ni más ni menos. Eres un amante auténtico del país de los faraones. ¿Cómo se te queda el cuerpo con esta transmisión, que hay que decir que era, creo que para más de 100 países, para todo el mundo, una expectación tremenda? El robot por fin entraba en la cámara secreta. A ti, no sé, ¿qué titular podrías darnos de todo lo que ha pasado? Bueno, yo el titular que le pondría a esta historia es Expectación, el misterio continúa. Y pondría este titular después de analizar un poco su historia. Hay 3 fechas clave en este asunto a tener muy en cuenta y que la prensa en general ha obviado. La primera es en 1872. Hasta 1872 esos canales no existían. Fueron los hermanos Dixon los que, buscando una cámara secreta, ellos estaban convencidos de encontrar un tesoro dentro de la cámara de la reina, golpeando en la pared, dieron con 2 zonas huecas. 2, no una. Una en la pared sur, que es la que ha explorado National Geographic y que ha transmitido estas imágenes, y otra idéntica en la pared norte. Esa es la primera fecha. La segunda fecha importante de esta historia es en 1993, cuando Rudolf Gantenbrink consigue burlar a los ingenieros que construyeron la pirámide. Demostró 2 cosas. Primero, que aquellas cavidades que habían descubierto los hermanos Dixon en 1872 no eran un accidente en la pirámide, es decir, era una obra de ingeniería hecha ex profeso
que se adentraba mucho dentro del monumento, 60 y tantos metros dentro del monumento, la que se exploró en el lado sur al completo, y la del lado norte no se pudo completar la exploración porque había una barra metálica utilizada también por otros exploradores de la pirámide que intentaron raspar allí y se quedaron con la barra dentro, y por lo tanto el robot no pudo salvar ese obstáculo y no se sabe dónde va a parar, ni si va a dar a otra cámara secreta o a otra puertezuela secreta, no lo sabemos sencillamente. Y la tercera fecha es esta, del 2002, cuando National Geographic, siguiendo los pasos del año 93, llega hasta la puerta de Gantenbrink, a la puerta del canal sur, del lado sur, de la pared sur de la Cámara de la Reina, la perfora y encuentra otra puerta. Ahora, tú te preguntabas antes por qué se produce todo esto. Yo creo que la respuesta, y creo que esto debería ser objeto de discusión en esta mesa esta noche, es ni más ni menos que un personaje, que es el doctor Zahi Hawass. Zahi Hawass pone en marcha todo el mecanismo con National Geographic para hacer esta exploración justo unos meses después de que sea nombrado el máximo responsable del Consejo Superior de Antigüedades en Egipto. Es decir, cuando él tiene el dominio, la potestad de decidir cuándo se puede hacer una excavación o una exploración y cuándo no, decide hacer esto. Y decide hacerlo, y yo creo que este es el punto, el turning point que dicen los ingleses, el punto clave, en el momento y para, digamos, contraatacar a toda la gente que en estos últimos años había hecho especulaciones sobre esa portezuela. Es decir, es un ataque personal, yo creo, en muchos aspectos, y lo han demostrado las declaraciones de Hawass, contra Rudolf Gantenbrink, contra Robert Bauval, Graham Hancock y toda la gente que había especulado sobre qué había detrás de la puerta. Un tremendo follón, Javier, a nivel de los que, repito, sabéis de Egipto, yo simplemente he sido un viajero más a ese país maravilloso. La gente se preguntará por qué hay tantos misterios en torno a esas construcciones, por qué 4.500 o 5.000 o los que sean años después seguimos hablando de ellas y cómo son capaces con esa fuerza increíble de volver a la palestra de la actualidad. Manuel Delgado es nuestro tercer invitado en esta mesa. Vamos a tener más y os aseguro que habrá sorpresas, que ha viajado unas 50 veces a Egipto, ni más ni menos, y que conoce muy bien a este personaje que de alguna forma ha vuelto a la palestra, Gantenbrink. Ese personaje, ese ingeniero, que en el año 93 se encuentra con una puerta, hay que dejarlo muy claro, o lo que parece ser una puerta, que conduce hacia algún lado que quizás nos mostraría un lugar, una cámara, lo que sea, que podría cambiar la historia. Manuel Delgado, buenas noches. ¿Y quién es Gantenbrink? Hola, muy buenas noches. Como ha dicho Javier, Gantenbrink es el ingeniero que es contratado por el señor Stadelmann, que en aquella época, en el año 93, dirigía el Instituto Arqueológico Alemán del Cairo, y son los encargados de limpiar los 4 canales de ventilación, los 2 que había en la Cámara del Rey y los 2 de la Cámara de la Reina. Los millones de turistas que hemos ido a Egipto, lógicamente por la sudoración y sobre todo por la respiración, estábamos impregnando de sales toda la pirámide, y la verdad es que todas las rocas estaban sufriendo muchísimo. Entonces, en el año 1992 se hizo la primera exploración de los canales de la Cámara del Rey. Se consiguieron limpiar y en los 2 canales se pusieron una serie de ventiladores que empezaron a dotar a la pirámide de un aire más o menos renovado, ¿no? Actualmente los accesos a la pirámide se han restringido a 2 grupos de 150 personas, uno a las 9 de la mañana y otro a la 1:30, con lo cual también se preserva mucho la pirámide. En el año 93 es cuando Rudolf Gantenbrink vuelve con sus exploraciones a la Cámara de la Reina. Hasta entonces solamente los hermanos Dixon pues habían abierto los huecos, y Petrie, que fue el gran mensurador de la Gran Pirámide, había logrado meter una serie de palos, ¿no?, que los iba uniendo, y había llegado hasta una profundidad de los 9 metros. Hasta el año 93 no se sabía que esos canales llegaban más allá de los 9 metros, hasta que Rudolf Gantenbrink metió uno de estos robots y consiguió llegar a una distancia de 60 y tantos metros, que fue cuando descubrió por la puerta esa misteriosa puerta. Uno se encuentra, y todo el equipo nos encontramos, Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, Elena Sánchez, nuestra técnico hoy, llevando los mandos firmemente de esta nave de misterio y comunicación. Nos encontramos muy a gusto entre gente que sabe tanto de ese país que nos fascina. Pero quédense con ese nombre, ¿verdad? Gantenbrink. Volvemos en un momento. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Oiga, por favor, ¿el realizador del spot de Bacardi 5? Sí, soy yo, queda bien, le gusta, ¿eh? Sí, lo hemos estado visionando, está bien. Dice usted Bacardi 5, dice usted que es un ron oscuro, que es distinto al normal. Queda muy bien, yo creo. Dice lo de añejado al menos durante 5 años en barrica de roble americano. Contrapuntos, está bien. Vamos de la cámara arriba, está muy bien. Ahora una sola cosa, que sí, en vez de salir la botella de Bacardi 5, sacaste una lata de tomate. Pero es que mi mujer tiene un supermercado y pues aquí le damos salida. Ya, pues es que no es lo mismo, ¿eh? Pero iluminado bien, ¿no? Sí, no, la iluminación está correcta. Eso es lo importante. Bacardi 5.
El ron añejo que no te esperabas. Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la Iglesia son sorprendentes e inexplicables. La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso. Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas. Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial Edad. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Uno tuvo la suerte de compartir días y horas con Rudolf Gantenbrink en Turín, viendo la sábana de Turín, y bueno, fue una experiencia inolvidable tener, por ejemplo, como guía en uno de los museos egipcios más importantes a este ingeniero alemán cuyo nombre todos nos hemos aprendido de memoria porque ha vuelto a todas las palestras informativas. Él fue quien descubrió ese pasadizo y esa puerta, y a él le debemos el honor de conocer algo más de la arqueología. Me gustaría saber cómo se encuentra, cómo está y qué opina Rudolf Gantenbrink. Rudolf Gantenbrink, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal va todo? ¿Cómo ves todo esto que está pasando ahora mismo? ¿Qué opinas? Va muy bien, todo va muy bien. Para mí estaba muy interesado porque lo allá diciendo en 93 que cuando esto es una puerta, cuando esto es un portícolis, que pueden ser tres, un después del otro. Tres puertas una detrás de la otra, ¿no? Sí, Rudolf Gantenbrink fue el primero en informar que había tres puertas. Lo han encontrado ya la segunda puerta. Hay una más, eso es seguro ahora. Rudolf, aquí en España nos hemos quedado todos muy impresionados. La gente no sabe realmente cuál es el misterio. Incluso ha habido un poquito de tristeza o decepción porque la gente pensaba que ese robot iba a entrar, pues no sé, a una sala gigante con sarcófagos, con tesoros, y lo que vimos, lo que las imágenes, que no lo hemos dicho todavía, de National Geographic nos mostró, es una oscuridad, una especie de cámara. Rudolf, por lo que tú sabes, ¿qué puede ser eso? ¿Qué se ha encontrado ahora mismo? ¿Qué puede haber detrás de esa tercera puerta? Bueno, eso es muy claro que es una segunda puerta. Lo ha visto ya las imágenes. Es un poco complicado porque es un objetivo que es no muy lejos de la puerta, entonces lo vemos ya unas golpes de tratamiento, pero eso también lo ves en las imágenes míos muy cerca. Entonces estamos muy cerca, pero muy lejos lo vemos exactamente, es exactamente la misma puerta que lo ha encontrado en 93. Rudolf, tú y yo hemos especulado muchas veces sobre la posibilidad de lo que hubiera detrás de esas puertas. No lo ha especulado en este fase, pero ya después este descubrimiento, ahora lo puedo decir algo más, porque una cosa que es claro, que tenemos ahora dos puertas. Entonces, cuando hay dos puertas, tienen que ser tres puertas. Uh-huh. Y tres puertas, portícolis, están siempre y solamente enfrente de una tumba. Hablabas de una posibilidad que hasta entonces no se había dicho y que todavía muy poca gente conoce. Si existe una tumba, ¿quién puede haber enterrado ahí detrás? Y la verdad es que lo que nos vas a comentar en este momento, que a nosotros ya nos has contado hace algunos años, es una primicia, sobre todo para España, no sé si para el resto del mundo, pero la verdad es que tu hipótesis cada vez va resultando más interesante. ¿Nos puedes decir, para todos los oyentes de Milenio 3, cuál es tu hipótesis de quién está enterrado detrás de esas tres puertas, la primera de las cuales lleva tu nombre para la historia? Para mi opinión está la madre de Keops, Hete Pérez. La madre de Keops. Sí. Esto explicaría, porque hay que tener en cuenta que la Gran Pirámide es la única pirámide que hay en Egipto donde existen estos mal llamados canales de ventilación. Entonces, si la madre de Keops estaría enterrada al final del canal sur de la Cámara de la Reina, ¿quién debería estar al final del canal norte de la Cámara de la Reina? Para mi opinión es una pequeña estatua de Osiris. Con lo cual... Pero eso para explicar por eso yo escribo un libro en este momento. Uh-huh. Es un poco complicado, pero
tú lo conoces un poco, la historia de la tumba de GT Pérez, que lo han encontrado un sarcófago. Lo explicas un poco porque mi castellano es muy mal. No, pero se entiende muy bien, gracias. Sí. Tú lo explicas un poco que lo han encontrado el grupo de Reisner. Sí. La tumba que estaba sin el cuerpo. Efectivamente, lo que quieres decir es que en las pirámides, al lado de las pirámides satélites situadas en la cara oriental de la Gran Pirámide, se encuentra un pozo donde se encuentran Reisner, este arqueólogo, pues descubre los vasos canopes con los restos, con las vísceras de la madre de Keops, de Jeteferes. Se descubre también una especie de tesoro funerario donde existen joyas que aparecen allí, y eso prueba, por supuesto, que no ha habido violadores de tumba. Se encuentran algunos mobiliarios que están hoy en día expuestos en una sala del Museo del Cairo, como puede ser unas parihuelas para llevarla a ella en una especie de silla. Existe también, creo recordar, Javier, una especie como de tumbona. Existe también una serie de baúles. Existe también una especie, bueno, algunas cosas, sí, pero sí, no se encuentra el cuerpo. Y eso es algo que siempre ha llamado la atención. O sea, una cosa importante, Manolo, para que la gente... Se encuentra intacta. No hay ningún cuerpo de nadie dentro de la Gran Pirámide. Cuando se descubre, no se ha descubierto nunca ningún cuerpo concreto dentro de la pirámide, porque la gente es que no sabe esto. Claro. No, estamos hablando fuera de la pirámide, donde están las pirámides satélites. Ahí se encuentra un pozo que tiene todo el ajuar funerario de esa madre de la madre de Keops, de Jeteferes, pero no se encuentra la momia. Entonces, lo que quiere explicar Rudolf Gantenbrink es que estaba detrás de esa puerta. Si esa tumba estaba inviolada... Tenemos que decir que la última teoría por qué no lo han encontrado el cuerpo es de Mark Lehner, es muy aceptado. Sí. Es que la momia estaba marcado para un tiempo en esta tumba. Lo que quiere decir Gantenbrink es que Keops fue la persona encargada de sacar a la madre de ahí para colocarla en la Gran Pirámide, ¿no, Rudolf? Exactamente, sí. Bueno, algo realmente espectacular, perdón un momento, Javier, pero hay que decir que estamos hablando con el verdadero descubridor, siempre hay que decirlo, de esa puerta que ahora ha dado la vuelta al mundo, que National Geographic ha abierto. Estamos hablando de Milenio 3 para toda España y para todo el mundo, con Rudolf Gantenbrink, que nos expone por vez primera aquí a todos los radioyentes esa teoría de lo que quizás dentro de 10, 15 años, no sé cuándo, se podrá descubrir o podremos saber. Javier Sierra, ¿querías comentar algo? Sí, yo le quisiera hacer una pregunta a Rudolf Gantenbrink. Buenas noches, Rudolf. Buenas noches. La pregunta es si tu teoría es correcta y se encuentra el cuerpo de Jeteferes, la momia de Jeteferes, en esa cámara secreta. Entonces tenemos ya que deducir que efectivamente la Gran Pirámide es de Keops. ¿O no es así? No, es de Keops, porque lo conocemos, la cámara de Keops, conocemos el sarcófago de Keops, todo eso conocemos, pero es una tumba doble. ¿Una tumba doble? Exactamente. ¿De la madre y del hijo? De la madre y del hijo. Realmente impresionante. Me permitís, Rudolf Gantenbrink, es un placer y me gustaría solamente, estoy seguro, porque nos lo han preguntado muchas personas a través del correo electrónico. Una pregunta tiene todo el mundo en la cabeza, Rudolf, y ya para despedirnos. ¿Por qué demonios no seguiste las investigaciones en el año 93 y por qué se ha tardado 10 años en volver a abrir esa puerta? ¿Por qué no lo has hecho tú y por qué se han tardado 10 años? Bueno, eso lo tienes que preguntar el grupo, el Dr. Hawass, porque yo lo creo que esto estaba muy tonto porque tengo mucha experiencia y ahora lo vemos que... yo soy la única persona que ha hecho una prognosis que estaba correcto, porque lo diciendo ya en 93 que cuando esto es un particulis es muy probable que hay 3. Bueno, este prognosis estaba bien, ¿no? Lo hemos encontrado una otra puerta. Rudolf, la verdad es que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Nos has dejado un poco helado. Estoy seguro que cientos de miles de personas en España van a empezar ahora a preguntarse muchas más cosas, porque tú ya anunciaste que había 3 puertas. Parece ser que la ciencia te da toda la razón y esperemos, quizá no sabemos cuándo, que ese gran secreto, podríamos llamar el secreto de Gantenbrink, el secreto de la pirámide, se descubra dentro de poco. Ha sido un placer. Muchas gracias por compartir tu sabiduría con nosotros y tus descubrimientos. Gracias, Rudolf. Gracias. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3 en la SER.
Din don din, din don din. Último aviso para el pasajero Gervasio Pons. Llevamos 20 minutos esperándole en el avión, juez, ya le vale, ¿no? Din don din. Aguante un poquito que me acabo de pedir un Bacardi 5, hombre. Din don din. Oiga, Gervasio, que ya está bien, ¿no? Din don din. Voy. ¿Qué Bacardi 5, hombre? Que está añejado en barrica de roble americano, no voy a tirar la cosa. Din don din. Gervasio, nos vamos. Una lagrimita me queda. Ah, se siente. Din don din. ¡Ve que trefe! Bacardi 5. El ron añejo que no te esperabas. Una circunferencia de 1 metro. Me llegó a cegar los ojos y quedé casi inconsciente. Sobre el fenómeno ovni no existe término medio. O crees o no crees. En ambos casos, el libro Encuentros de Iker Jiménez resulta apasionante. Encuentros, la obra más completa sobre ovnis en España, desvela más de 300 casos y casi 400 fotografías. Y además incluye un CD con 80 minutos de reveladores testimonios. Encuentros de Iker Jiménez, publicado por editorial EDAF. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Más misterios que nunca y más arqueología prohibida que nunca. Rudolf Gantenbrink descubrió en el año 93 ese pasadizo y bueno, no sabemos por qué, pero hasta una década después no se ha vuelto a abrir. Y cuando se ha abierto parece ser que se le tiene que dar la razón. Francisco Contreras estuvo allí viendo esa apertura. Hicimos un programa especial a las 4 de la madrugada viviendo en vivo con Roberto Sánchez todo lo que pasaba desde ese lugar del Cairo. Tú personalmente te quedas con una sensación... Tenemos incluso, Francisco, un documento, y quizás nuestra técnica Elena Sánchez puede poner ese documento. Este es el momento, y ahora nos va a explicar Francisco, en que el robot entra dentro, rompe ese bloque y entra dentro de la, vamos a llamar, cámara secreta o subcámara, o como ahora nos expliquen, y lo que ocurría en el Hotel Mena House con periodistas de todo el mundo, entre ellos, por supuesto, Francisco Contreras. Esta era la sensación del momento. Francisco, ahora es el momento en que toda la gente... Este fue el gran momento de la noche, que todo el mundo esperaba. Se está haciendo público el momento en que ese pirámide rover entra dentro. Había alrededor de unos 40-45 medios de comunicación acreditados. La cadena SER, Milenio 3, era el único español, junto con Más Allá, a nivel de prensa escrita. Y la verdad porque es que tú ibas para Más Allá y para la cadena SER. Efectivamente, hay que decirlo, hay que ser justos. Y fue un momento colosal, indiscutible y pocas veces he visto algo así, ¿no? La expectación era de tal magnitud, es decir, la gente esperaba algo tan grandioso al otro lado de la puerta de Gantenbrink que nadie esperaba llevarse un chasco así. Absolutamente ¿Por qué nadie. chasco? ¿Qué es lo que se ve, Francisco? Es decir, haznos un poco la fotografía. Ese robot sube los 65 metros, creo que son, y rompe el taladro y entra. El canal, efectivamente, lo decía antes Javier y Manolo, mide 65 metros. El Pyramid Rover ascendió poco a poco, y además se vieron pequeñas pantallas de cómo iba ascendiendo esos 65 metros. El tamaño del canal de ventilación es de 15 por 20 centímetros. Iba poquito a poquito subiendo, mientras hacían otras conexiones simultáneas con el cementerio de los trabajadores, donde iban a abrir un sarcófago con 4.500 años de antigüedad, y hacían pequeñas introducciones a modo de Indiana Jones, presentando a Zai Hawass, del cual luego hablaremos, a modo de Indiana Jones, que además daba vergüenza a veces ver cómo Hawass se movía pegando saltos entre las tumbas. Hawass hay que decir que es el jefazo allí en las pirámides, más o menos, para que la gente lo entienda. Pyramid Rover ascendía poco a poco, y justo en el momento en el que se topó con la losa de Gantenbrink ya descubrimos algo que nos dejó anonadados, y es que habían taladrado esa losa. ¿Cuándo lo habían hecho? Yo especulo... Un poco de histeria arqueológica, ¿no? Meter un trépano ahí, no había sí, otra porque forma, ¿no? Las noticias que teníamos todos, incluidos los medios de comunicación allí, es que había una fibra óptica con una cámara de vídeo que se iba a introducir por la grieta que hay en la parte derecha, en la parte inferior derecha. Nadie se esperaba en absoluto que fueran capaces de taladrar esa losa, entre otra serie de cosas, porque eso ya pone incógnitas sobre la mesa. Para taladrar una losa ya han tenido que medir qué puede medir esa losa. Es decir, esto empieza a generar ya especulaciones. Por ejemplo... ¿Y qué se ve, Francisco? ¿Qué es lo que veis allí en el Mena House? El agujero que ya habían taladrado, y la cámara que portaba el Pyramid Rover era una especie de bastón, un periscopio, un catalejo de unos 50-60 centímetros de largo. Se introduce, la imagen es increíble porque ves cómo va atravesando esa losa de color blanquecino. Hay un momento pleno de oscuridad. ¿Qué es la cámara, eso, lo que haya? Ahí se hizo completamente el silencio. Yo creo que todos en esa sala, en la sala Califa, teníamos el corazón en un puño, y de repente aparece un fogonazo de luz, primero muy tenue, pero luego un gran fogonazo de luz que nos muestra otra puerta. Ese momento el que hemos escuchado es cuando los más de 40-45 medios de comunicación pegábamos una gran exclamación diciendo ¡oh, qué es esto! Porque yo creo que todos, en definitiva, esperábamos algo más. Fran Contreras, a mí me gustaría hacerte una
pregunta que creo que es importante para luego desarrollar un poco el diálogo. La cámara se introduce, se ve esa segunda losa blanca, que es como originalmente debía ser toda la Gran Pirámide, que ahora está un poco más erosionada, digamos, por el correr de los años y las circunstancias meteorológicas. Pero hay unas declaraciones del doctor Hawass, inmediatamente posteriores, que las reproducen todos los medios de comunicación y las agencias de prensa del mundo, donde él dice textualmente que sobre esa losa hay huellas dactilares y que esas huellas dactilares demuestran que los egipcios construyeron las pirámides, que no fue ningún ser sobrenatural ni nada por el estilo. Mi pregunta es, y tiene toda la mala intención del mundo porque tengo algunos datos añadidos a esto que me gustaría comentaros después, ¿tú viste esas huellas dactilares? ¿Las vio algún medio de comunicación? ¿En algún momento las imágenes que se han divulgado reflejaban que efectivamente allí pudiera haber alguna huella dactilar de alguna clase? En absoluto. Te digo además, cuando Zahi Hawass estaba dando esa rueda de prensa, nosotros estábamos en directo aquí en la cadena SER, en Si Amanece Nos Vamos. Yo intenté traducir partes de esa rueda de prensa. ¿Escuchaste estas declaraciones? Se escuchaban esas, y te puedo asegurar que he visto 2 o 3 veces más en diferentes canales de televisión, entre ellos La Egipcia, las imágenes, y en ningún momento se ve ninguna huella dactilar. Es más, si quieres te hago una breve descripción de lo que parece ahí. Una piedra de yeso rasgada, en todo caso, pero ninguna huella dactilar. Ninguna huella dactilar. De momento, informaciones contradictorias. Continuamos en este debate a fondo sobre el misterio último de las pirámides. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Continuamos aquí, Milenio 3, en este programa especial, abordando todo lo que ha ocurrido en Egipto y de lo que se han hecho eco todos los medios de comunicación nacionales e internacionales. Y hablábamos incluso con el ingeniero Rudolf Gantenbrink, descubridor de esas misteriosas puertas que conducen, vaya ustedes a saber a dónde. Manuel Delgado, ¿tenías alguna intención de decir algo sobre lo que nos ha comentado Gantenbrink? ¿Tú cómo se te queda el cuerpo? ¿Tú sabías? ¿Tenías mucho contacto con él? Claro, para los que somos un poco profanos, ¿no? Lo que nos ha dicho es una tremenda herejía, puede tener algo de certeza científica, ¿lo admite eso la ciencia? Que haya una... Hombre, Rudolf Gantenbrink no es amante de los misterios, o sea que él y yo tenemos nuestros puntos de vista diferentes. Yo opino que la pirámide no tiene la antigüedad que se le atribuye a la arqueología, sino que es muy anterior. Incluso, bueno, discutimos, pero él ha visto que él afirma incluso que la pirámide la hizo Keops, en fin. O sea, tú dices no viajero, explorador, avezado, una de las personas, imagino que de España, que más ha viajado a Egipto, que no la construyó Keops. No, es una hipótesis de trabajo. Es una hipótesis, que estaba antes. Todavía existe un gran problema entre asimilar lo que sabemos que son las herramientas de los egipcios de la Cuarta Dinastía con las obras que existen allí en la pirámide. Existen unos taladros, unas perforaciones que es imposible incluso para la tecnología actual. Existen unos cortes de piedra hechos con sierra que es imposible que lo construyeran con cobre. Es decir, el mover 3 millones de bloques de piedra en el periodo de vida de Keops. Es decir, existen muchísimas preguntas todavía sin respuestas en la pirámide, ¿no? Y el atribuir la pirámide a Keops me parece que en este momento es simplemente una hipótesis más de las muchas que hay, ¿no? Deberemos seguir investigando. Incluso el que exista una cámara detrás de estos canales de ventilación podría indicar lo que indican muchísimas personas, que existen otros lugares por donde se pueden acceder a estas cámaras. Es decir, por un canal de 22 centímetros por 22 centímetros es imposible que quepa nadie. Lo que pasa es que a la cámara de arriba sí se puede acceder. Hay que tener en cuenta que por estos canales habría que recorrer 65 metros para llegar a esa cámara, pero desde la parte de fuera tan solo hay que recorrer 15 metros. Y entonces, bueno, aquella gente sabemos que sabían perforar perfectamente y sabían que se podía llegar a otros lugares. Es decir, el que existan cámaras dentro de la Gran Pirámide no implican que aquellas personas que las construyeron fueron los constructores de la Gran Pirámide. Claro, pero lo que ocurre, Manuel, y quizá lo que la gente, los miles de personas que nos siguen ahora y que no se ven de esto, están diciendo, bueno, pero en las pirámides no había sarcófagos, tumbas, no se enterraban los reyes. Bueno, hay teorías para todos los gustos y bastante inquietantes, teoría, ¿no? El sarcófago, por ejemplo, de la Cámara del Rey está sin acabar, por ejemplo, ¿no? Además, no existe un solo jeroglífico dentro de la Gran Pirámide. Existen problemas, por ejemplo, cuando valoras, porque no solamente la Gran Pirámide, son las 3 pirámides que hay en Giza, ¿no? Cuando la pirámide de Kefren, en su interior no existe el más mínimo jeroglífico. En cambio, sabemos que la tumba de Merizag, la esposa de Kefren, está absolutamente repleta de jeroglíficos. Claro, extraña, estamos ¿no? viendo que existen dos concepciones absolutamente extraña distintas. Que si fueran tumbas, tal y como nos han enseñado los libros de texto, pues no dejaran prácticamente ninguna seña con lo vanidosos que debían ser esos faraones, ¿no? Yo creo que bueno, la conversación, no sé si os apetece que la dirijamos por este lado, ¿no? Pero en primer lugar... Os pediría un momento, por favor, Manuel, porque para acabar un poco la polémica de lo que ha pasado estos días, porque
y haremos más de un programa sobre la pirámide, y ojalá hagamos uno desde allí. Pero para acabar, y volvéis a opinar libremente, porque esto ya nos penetramos, nunca mejor dicho, en lo que es el misterio de la propia pirámide en sí, ¿no? Pero para acabar, como decía, con la polémica de ese robot, ese túnel que pasa, me gustaría contar con la opinión también de un buen amigo, Nacho Ares, director de la prestigiosa revista de arqueología, que nos decía lo siguiente. Sin embargo, aunque si bien es cierto que como pudimos ver todos en directo, no había ni ninguna escultura, ni ningún texto, ni ningún papiro, ni ningún tesoro relacionado con la pirámide, no es menos cierto que desde el punto de vista arqueológico el hallazgo de otra puerta sí que nos acerca más a una realidad egiptológica mucho más cercana a lo que es la arquitectura propia de este tipo de cámaras secretas, entre comillas, que había en los monumentos en Egipto. Es decir, es muy posible que si nosotros perforamos esta segunda puerta incluso haya una tercera, y detrás de esta tercera una cámara en donde seguramente una especie de cenotafio o una habitación ritual podemos encontrar, ahí podemos especular, pues abriendo posibilidades a que sea una tumba cenotafio de Keops o de alguna otra persona relacionada con la Gran Pirámide. El misterio de una pirámide inmensa, su base creo que es como 8 veces un campo de fútbol, imaginemos el Santiago Bernabéu, que se construye hacia las alturas y que además aparentemente los que vinieron después pues no sabían realmente volver a hacerlas, porque los que vinieron después, los faraones que vinieron después, no alzaron cosas más maravillosas. Oíamos a Nacho Ares, director de la revista de arqueología, y todos repiten, y yo me pongo siempre desde el punto de vista del periodista, que le interesa lo que vosotros expertos sabéis, ¿por qué hablan siempre, Javier, de 3 puertas? Nacho decía, se ha descubierto otra, entonces hay 3. ¿El 3 tiene algún significado concreto? Bueno, hay una cosa que es muy interesante, y es que si realmente son 3 puertas las que hay en ese canal sur de la Cámara de la Reina, en realidad se está repitiendo un patrón que está dentro ya de la Gran Pirámide. Es decir, antes de acceder a la Cámara del Rey, lo que existían eran 3 portezuelas de granito que caían a peso, guiadas por 3 raíles. Hoy en día las portezuelas han desaparecido, los raíles se ven y se conoce la existencia de ese mecanismo. Pero esto, a mí me gustaría enfatizar una cosa que no se ha dicho. Toda esta información que nosotros estamos discutiendo aquí en este momento, incluyendo lo de las 3 puertas, la hipótesis de una cámara, la tumba que nos ha adelantado Rudolf Gantenbrink, que podía estar ahí como hipótesis de trabajo, todo esto no es sino la punta del iceberg y pequeña de toda la información que está cosechando National Geographic. Lo que se emitió por televisión a principios de esta semana, en realidad es simplemente el exponente visible de una campaña de investigación que lleva muchos días, incluso semanas y meses realizándose. Y es más, el pasado jueves estuvo en Madrid Mark Lehner, que es uno de los jefes ideológicos de todo este asunto, junto con el Dr. Hawass, arqueólogo norteamericano que lleva muchos años... La persona fuerte de National Geographic en este asunto. Efectivamente, desde el año 79 está trabajando en la meseta de Giza en múltiples facetas, incluyendo la Esfinge y las pirámides. Y Mark Lehner, yo le pregunté mucho sobre esta información que se ha escamoteado hasta ahora a los medios de comunicación y que National Geographic irá dosificando a su conveniencia, y le pregunté sobre este asunto, y él me dijo que el canal norte, el que está enfrente de la Cámara de la Reina, también había sido explorado. ¿También? No se ha llegado hasta el final porque tampoco se ha podido vencer ese obstáculo, pero aportaba un dato muy interesante. Parece que el canal norte se mueve en zigzag. Hay al menos 3 recodos antes de enfilar el ascenso, y esto es algo que se ha filmado en este momento. Es que tiene que evitar la Gran Galería. Sí. Además te puedo dar yo pruebas fehacientes de lo que está diciendo Javier. Que antes estaban haciendo exploraciones que nos han contado. Yo llegué al Cairo el sábado, el mismo domingo me pude colar, después de varios pericuetos, varias tramitaciones en la Cámara de la Reina, para ver cómo los propios ingenieros y técnicos de National Geographic preparaban ese programa y preparaban el Pyramid Rover que estaban llevando a cabo. Y fue espectacular ver filmaciones en las que se veía ya al Pyramid Rover ascender por esos 65 metros. Tú ten en cuenta que en agosto a las agencias... Además que es televisión, que había que tenerlo muy bien preparado, incluso técnicamente. Hay un montón de datos que se... Pero esto nos lleva a un territorio que no está valorado en la prensa, pero que quizá el bueno de Fran hay un montón de datos nos va a introducir que siembran dudas. Por ejemplo, en agosto a las agencias, a los medios de comunicación, se les dejó tocar y jugar con el Pyramid Rover. Eso me lo dijeron todos los compañeros que tenía en la sala Califa. A todos se les enseñó cómo ascendía el Pyramid Rover por esos 65 metros, con lo cual nadie deja tocar algo si no lo ha probado antes. Un día antes yo vi las filmaciones de las primeras pruebas. Es más, hablábamos del taladro. Vi
la maqueta que habían utilizado y que iban a utilizar en pocas horas, si no esa misma noche del domingo, al día siguiente por la mañana, para hacer la prueba del taladro. El Pyramid Rover, ese pequeño robot, ¿Y cómo se ha quedado la llevaba gente un sensor allí? de conductividad para medir si los pomos de bronce tenían continuación al otro lado. Pero una Llevaba cosa, un GPR Francisco, para medir si había más, el grosor de las paredes del canal de ventilación, para saber si había más cámaras al otro lado. Llevaba un medidor de fuerza. Y una pregunta, Así, ¿cómo se sigue, queda, sigue. Francisco, cómo se queda la gente, cómo se quedan los periodistas que estáis allí en ese momento, que es lo que hemos vivido en la grabación, cuando solo ven una cosa negra, una especie de cámara, que yo tampoco sé muy bien qué tamaño tiene esa cámara? No, es el mismo conducto que vas a otra puerta. Bloqueado por 3 puertas distintas. Ah, o sea, no hay algo intermedio. No hay cámara. Es el mismo conducto que hay tres hay un espacio de unos 50-60 centímetros que es exactamente igual a escala que el conducto que conduce a la cámara del rey. Es decir, que es un pasillo interrumpido por 3 puertas. Javier, por 2, decía Manuel Delgado, una de sus teorías, que para él Keops, y esto es tremendo, imagino, a nivel científico, como hipótesis de trabajo, por supuesto, una herejía, puede que no sea el constructor, sino que eso estaba de antes y digamos que la reutilizó o alguna cosa así, ¿no? Fue un usurpador, sí. Javier, ¿tú qué opinas? Bueno, eso es perfectamente plausible por lo que sabemos del antiguo Egipto, es decir, los antiguos egipcios eran expertos en reutilizar, en esa especie de reciclaje de monumentos, que algunas veces se hacía incluso con el beneplácito de la población. No hay más que recordar el templo de Abidos, por ejemplo, construido por Seti I, pues fue reutilizado, incluso las inscripciones con el nombre de Seti fueron tachadas o reexcavadas por Ramsés II, su hijo, y ahí aparecen esa especie de mezcla extraña, ¿no? En el caso de la Gran Pirámide, bueno, no tenemos pruebas, es una hipótesis, como dice Manolo, no tenemos pruebas ni en un sentido ni en otro, pero hay muchas cosas que no encajan en Giza con la cronología oficial, muchas. Una de ellas que aparentemente los de después no supieron igualar a la Gran Pirámide, ¿o qué? Primero que la Gran Pirámide, y en eso están de acuerdo los que dicen que es de Keops y los que dicen que es anterior a Keops, la Gran Pirámide es un monumento único en Egipto, es decir, no hay nada parecido, ninguna disposición interna de cámaras es ni remotamente similar, quizá con la excepción de la pirámide roja de Dashur, pero como casi excepción. Y otro de los elementos que lo hace único son los llamados canales de ventilación, que evidentemente no eran de ventilación. O sea, eso no se encuentra en ningún otro monumento y por lo tanto los egiptólogos están perdidos porque al no tener referencia de otras pirámides no saben lo que hay después, ni por qué se hicieron, ni para qué, ni nada por el estilo. Pero hay otro elemento que también juega mucho en este asunto y que sigue siendo objeto de agrias controversias, que se refiere a la Esfinge y a la erosión geológica de la Esfinge. La Esfinge tiene un grado de erosión tan alto que geólogos que la han estado estudiando en estos últimos 10 años sostienen que solamente es explicable por la pluviometría, por fuertes lluvias sobre la Esfinge que la fueron erosionando durante años y años. El problema es que en el 2500 a.C., hace 4500 años, en la meseta de Giza era una zona desértica ya y no llovía. Tenemos que remontarnos a épocas anteriores para explicar esa erosión acuática de la Esfinge y los geólogos hablan de 7000 años antes de Cristo, por lo menos. Eso rompe todas las cronologías. Absolutamente todas las cronologías. Egipto ¿no? No existía para los oficiales. egiptólogos. A mí me gustaría, porque prácticamente pues es una pena y vamos a tener que remontar este programa a otro debate mucho más profundo. Manuel Delgado me indica algo, pero preguntarte sobre todo, Manuel, ¿crees tú que el gran secreto, vamos a llamarlo así, de la pirámide y con ello quizá de esa cultura impresionante está dentro de este pasadizo, dentro de lo que está escarbando el robot o no? Yo creo que sí, pero también habrá muchísimas cosas más dentro de la Gran Pirámide. Es decir, si empezamos a valorar la cantidad de cámaras secretas que existen dentro de la Gran Pirámide, que han investigadores de todos los tiempos, incluso utilizando moderna tecnología, como por ejemplo la Universidad de Waseda, el doctor Yoshimura, como por ejemplo los arquitectos Dormion, el francés, como otras personas que han utilizado la microgravimetría dentro de la Gran Pirámide, están detectando dentro del monumento un montón de cámaras que darían veracidad a aquellas antiguas leyendas, a aquellas tradiciones que afirman que desde debajo de la Esfinge existiría una especie como de templo del que aparecerían unos pasadizos que irían a las 3 pirámides en una especie de ceremonias de iniciación, y que estos pasadizos recorrerían cámaras del interior de las pirámides a las que no se accede por los ramales actuales que existen. Date cuenta una cosa, la Gran Pirámide existe. La cámara más grande de la Gran Pirámide, la Cámara del Rey, mide 10 por 5 metros, más o menos, ¿no? 50 metros cuadrados. Pues como esa cámara podría haber en toda la Gran Pirámide 10.000 por las proporciones del monumento. Es decir, estamos absolutamente perdidos. Lo que a mí me gustaría... Hay un terreno completamente desconocido, de piedra, que no se ha explorado para nada, ¿no? Absolutamente. Lo que a mí me gustaría, independientemente de que en otro programa valoremos un poco la Gran Pirámide y todas estas
elucubraciones, hipótesis de trabajo, etcétera, sería un poco abandonar el tema este del robot con algo que creo que no está saliendo en los medios y que para mí es algo muy significativo, ¿no? Tengo aquí delante pues una revista en la que aparece una de las múltiples entrevistas que ha sacado el National Geographic, en la que aparecen unas afirmaciones del doctor G. Hawass, que dice una cosa, dice: estoy harto de arqueólogos aficionados que llegan y se ponen a investigar sin tener la capacidad ni la experiencia suficientes. Llevo años deseando saber lo que hay al otro lado de esta losa de piedra, pero necesitaba la colaboración de una institución seria y solvente para afrontar este proyecto. De esta frase que dice Hawass yo encuentro 4 grandes problemas y 4 cosas que no se atienen a la verdad. Primero, Rudolf Gantenbrink ofreció ya hace muchísimos años todo un equipo destinado a hacer arqueología científica. Y no lo dejaron. Porque yo lo que he visto en la televisión y todo este show que ha puesto el National Geographic me parece una verdadera vergüenza. Primero, por la cantidad de... Para mí yo creo que la arqueología y la ciencia está reñida un poquito con el show, ¿no? Yo creo además que nos han mentido absolutamente porque ya sabían perfectamente lo que iban a ver, ¿no? Por otro lado, veo una animadversión del Dr. Zay Hawass que nunca podrá cambiar la historia, porque esa puerta seguirá llamándose siempre la puerta de Gantenbrink, no la puerta de Hawass. Date cuenta que cuando Gantenbrink descubre esta puerta, y Gantenbrink, después de hacerla pasar el vídeo por todos lados, no le hacen ni caso. Esto que dice Hawass, que le interesa mucho lo que hay detrás, no, de las primeras, entonces, una cosa, Manolo, las primeras informaciones que da Hawass es que le importa 2 narices porque sabe que no hay nada. Entonces, ¿qué hay de fondo? ¿No? Y a Gantenbrink volvemos al principio del programa, claro, a lo que estábamos diciendo, la motivación. Persona no grata por hacer arqueología sin permiso. Por otro lado, Hawass les ofrece un robot que es capaz de torcer, cosa que no se podía hacer y que a mí me extraña que este robot haya hecho el Canal Norte, porque no podía torcer tampoco. Le ofrece una forma de hacer arqueología científica sin romper nada, porque date cuenta que el taladro que hacen ahora en la puerta de Gantenbrink ha roto uno de los pomos de cobre. O sea, la arqueología no se puede hacer así. Él ofrecía un robot que inoculaba una especie de gas, el FZKW, que este gas se cogía y con un espectrómetro sabían, por la mezcla que hacía con el aire que había detrás, si efectivamente había algo. Tenía también equipos de microgravimetría. Tenía un montón de cosas, le ha permitido. Y no se le hizo caso precisamente por un problema de protagonismo. Y yo creo que aquí la única frase que para mí es absolutamente elocuente es cuando dice Hawass que él necesitaba una institución seria y solvente. Para mí el National Geographic no es serio en este sentido, lo que sí puede ser solvente, porque aquí en todo este asunto yo lo único que veo es un montón de maletines con un montón de dólares para que la arqueología se convierta en un show, algo que por supuesto no alimenta. Duras aclaraciones y duras declaraciones también de Manuel Delgado, siempre suyas personales. Solamente, Iker, para que veas la dureza del protagonismo de Hawass. Cuando estábamos en la rueda de prensa, algo que no pudo ver nadie y que solamente estábamos ahí en los medios de comunicación y nos quedamos anonadados, se levantaron 2 reporteros para hacer preguntas delicadas, entre comillas, sobre si esto era un montaje, si esto era en directo, y a los 2 les echaron. Caramba. Eso tampoco se ha salido de la prensa. Bueno, un montón de misterios que desde luego está clarísimo y nos lo va a pedir la propia audiencia que llamó esa noche a la cadena SER colapsando centralitas en Madrid y en Barcelona para ver si tratábamos el tema, y lo volveremos a hacer porque es amplísimo. Javier, la última pregunta del programa. Tardaremos mucho en saber, ¿crees tú, qué secreto hay ahí? Esa misma pregunta le formulé el jueves a Mark Lehner y él lo que dijo es que era muy elocuente al respecto. Lo que dijo es que dependía de Hawass y del show televisivo subsiguiente para la puerta segunda y para la puerta tercera. O sea, de la solvencia, ¿no? Caramba, lo que hemos llegado, la puerta de Gantenbrink, la puerta de Hawass, la puerta en definitiva del misterio egipcio, continúa cerrada o al menos con otra losa. La Gran Pirámide mantiene a buen recaudo sus secretos. Y aquí por lo menos hemos intentado con los mejores expertos saber algo más. Ahora os dejo con un informativo completísimo de lo que ha pasado esta semana, porque no solo de Egipto vive el hombre, ha habido muchas más cosas. Os dejamos con Carlos Barroso. Mano de Cristóbal Colón, Diego, que permanecían enterrados en el jardín de la fábrica de cerámica de la Cartuja en Sevilla. Los huesos serán sometidos ahora a una prueba de ADN, la primera que se realice a un miembro de la familia Colón. Los análisis a los restos de Diego en sí solo servirán para algo si se los compara con posibles pruebas a los huesos de Cristóbal Colón y a los de su hijo Hernando. Los permisos para realizar la prueba de ADN a los restos del almirante y a los de su hijo ya están solicitados al Cabildo de la Catedral de Sevilla y a los gobiernos de España y de la República Dominicana, los 2 países que aseguran estar en posesión de los auténticos huesos de Cristóbal Colón. Enseguida nos lo cuentan desde Sevilla. Antes avanzamos otras noticias en titulares con Carmen Porter. Detectados por primera vez indicios de la existencia de agua en otros sistemas planetarios. La expedición Kraken continúa la búsqueda del calamar gigante. Nuevos descubrimientos sobre Otzi, el hombre de hielo. Un grupo de investigadores ha dado el primer paso para resolver el enigma del lugar en el que se encuentra enterrado Cristóbal Colón. El martes pasado fueron exhumados en Sevilla los restos de Diego Colón, el hermano del almirante, a los que se practicará la prueba del ADN. El resultado
habrá que compararlo con los huesos españoles y dominicanos de Cristóbal y así poder saber, entre otras cosas, cuáles son los auténticos. Radio Sevilla, Mercedes Díaz. ¿Dónde nació Colón y dónde está enterrado? El martes, 2 trabajadores de la fábrica de cerámica Pigman de la Cartuja, en Sevilla, abrieron la pequeña urna de zinc donde están los restos de Diego, hermano de Cristóbal Colón, y es el primer paso para descubrirlo. El Departamento de Genética de la Universidad de Granada, junto a otros laboratorios de referencia de Alemania, California y España, realizarán pruebas de ADN a estos huesos y cuando el Gobierno de la República Dominicana y el de España lo autoricen, harán lo mismo con los cadáveres que están enterrados en la Catedral de Santo Domingo y en la de Sevilla. En la capital andaluza está enterrado su hijo, Hernando Colón, y según algunos historiadores, también el almirante. Otros mantienen que está en Santo Domingo. Así que comparando el ADN de estos cadáveres, se despejará la incógnita y también se podrá saber si Cristóbal Colón es hijo del mallorquín príncipe de Viana, porque el Departamento de Genética de la Universidad Granadina ya le ha realizado las pruebas de ADN a ese cuerpo. Varios astrónomos italianos han descubierto la existencia de agua en la atmósfera de algunos planetas fuera del sistema solar. Esta circunstancia aumentaría la posibilidad de que pueda existir vida extraterrestre. Carmen. El equipo italiano utilizó un radiotelescopio de 32 metros para buscar emisiones Máser de agua, que son las microondas que podrían indicar la existencia de agua en la atmósfera de un planeta. Y el resultado fue sorprendente, ya que encontraron emisiones de este tipo en 3 sistemas planetarios distintos. Según los astrónomos del Instituto de Ciencia Cósmica y Planetaria de Roma, esta es la primera vez que se detectan indicios de la presencia de una molécula prebiótica en un planeta extrasolar. También declararon que si se confirma que realmente hay agua, sería un descubrimiento histórico y el primer paso en la búsqueda de señales de vida en otros planetas. Los investigadores de la expedición Kraken, que partió hace 2 semanas por aguas del Cantábrico en busca del calamar gigante, continúan sus estudios marinos. De momento, el calamar no ha sido visto, pero sí algunas especies de peces bastante extrañas. Nos lo cuenta desde el barco de la expedición, aquel en el que estuvo el equipo de Milenio 3 la semana pasada, el zoólogo y director de Translobe Films, Fernando Iglesias. Pues tenemos, desde la última vez que estuvisteis el equipo en el barco, tenemos algunas novedades, algunas interesantes y algunas, por desgracia, un poco desalentadoras. Por una parte tenemos noticias nuevas del abismo, hemos metido la cámara en otra posición diferente, muy cerca del fondo, casi tocando, y con unos sacos de relleno de cebo, y hemos tenido esta misma mañana al amanecer, estamos en una de las guardias y hemos visto la llegada de un nuevo tipo de peces que son unas brótolas que hay en el fondo, un pez también pues un poco anguiliforme como son todos estos del fondo, pero de mayor tamaño. Y tenemos, por desgracia, también la noticia que dar de una de las boyas, la boya que además tenía en los discos duros registrado todos aquellos tiburones que veíamos al principio, pues ha desaparecido. Científicos suizos han localizado la región cerebral relacionada con las experiencias extracorporales, los denominados viajes astrales. Ha sido por casualidad mientras sometían a un tratamiento a una mujer epiléptica. La mujer comenzó a describir lo que veía como si estuviera flotando sobre su propio cuerpo. Los científicos sospechan que los viajes astrales están relacionados con una región que se halla en la parte derecha de la corteza cerebral, llamada circunvolución angular, la cual guarda relación con la información visual y con las sensaciones del tacto y el equilibrio. El fenómeno también ha sido explicado por algunos pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular, un episodio de epilepsia o migrañas. Los investigadores suizos indujeron la sensación, que duró unos segundos, 3 veces en la paciente, quien dijo haberse sentido muy ligera y haber flotado sobre la cama a una altura de 2 metros cerca del techo. Brevemente les contamos también otras noticias de interés. Investigadores italianos desvelan el menú de la última cena de Ötzi, el hombre de hace 5.000 años que fue hallado en los Alpes en 1991. El equipo de la Universidad de Camerino de Italia analizó los contenidos de su intestino grueso y delgado y hallaron pequeñas piezas de músculo de un venado rojo, así como residuos de granos. También encontraron polen, lo que sugiere que Ötzi pasó tiempo en un bosque antes de morir. Los científicos han asegurado que no murió en un ritual, sino que falleció a causa de la flecha que se le clavó en el omoplato de su hombro izquierdo, por lo que podría haber sido víctima de la rivalidad de otros cazadores de animales. Y la Tierra podría tener una segunda luna. Un aficionado en astronomía fue el que halló lo que podría ser una nueva luna para la Tierra. Los astrónomos en un principio especularon que podría tratarse de un pedazo de roca atraída por la gravedad de la Tierra o también chatarra de un cohete proveniente del espacio. Pero tras observarlo minuciosamente se dieron cuenta de que su posición no concuerda con ningún trozo de chatarra conocido hasta el momento. Si se descarta la posibilidad de que se trate de chatarra espacial y efectivamente es un cuerpo celeste, el J002E2 se convertiría en el tercer satélite natural de la Tierra. Es todo por esta semana. Las noticias de Milenio 3 regresan como siempre en 7 días.
Y nuestra particular sintonía de despedida, avanzando hacia la recta final de este Milenio 3. Los mails, Carmen Porter, que tienen que ser enviados, ¿a dónde? A milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com. Hasta allí nos ha escrito Miguel Ángel Tenorio, que nos dice si podríamos hablar en algún programa sobre los dogones. Bueno, un gran misterio, los dogones de Mali y sus conocimientos astronómicos. Por supuesto que haremos un programa íntegro sobre ese gran misterio. Un tema que sé que a ti te gusta y que nos pide Javier Valero, y que es el caso Villares, nada más y nada menos, y su relación con JJ Benítez. Bueno, JJ Benítez, maestro Benítez y amigo, que estuvo hace un par de semanas, la primera vez que hablaba después de su delicada operación, de la que ya está totalmente recuperado. Hablaremos de este caso, que os puedo decir que nos toca bastante así como de cerca. Jaime Racero Valles nos dice si podríamos repetir el nombre, el título de los libros del 11 de septiembre que dimos en aquel programa. Pues sí, tuvimos además, los tuvimos aquí a Luis Rojas Marcos, ese Más allá del 11 de septiembre de Espasa Calpe y por supuesto Mi Dios favorito de Juanjo Benítez. Fueron los libros de los que hablamos hace 2 semanas. Y mucha gente nos ha pedido la dirección donde pueden acceder y donde pueden ver las imágenes del calamar gigante. ¿Cuál es, Iker? Bueno, hace una semana estábamos ahí en alta mar y hay que ayudar a esta gente, auténticos aventureros en el siglo XXI, hay que apoyarles a muerte. Traslobe Films y proyectokraken.com, ahí podéis escribir y bueno, lanzarles vuestro apoyo, vuestras sugerencias serán bien recibidas. Álvaro Romero nos pide un especial de espíritus, apariciones y poltergeist españoles. Bueno, pues lo habrá y con una información exclusiva y hay que decirlo, vosotros lo habéis querido, luego son programas tremendamente tenebrosos pero apasionantes. Katia Rocha. Buenas noches, 91 532 45 32. Lo primero, repítelo. Lo primero, 91 532 45 32. Tuvimos un pequeño problema técnico con el contestador, ya está solucionado. Nos pueden llamar a este 91 532 45 32 o bien a la dirección de correo postal Gran Vía 32, octava. ¿Qué pasa? Ladraban los perros, nos han despertado. ¿Te has hecho daño? Creo que lo ha hecho Dios. ¿Qué dices, Morgan? La nueva superproducción de Hollywood, Señales, ha reabierto la polémica en torno al misterio de los círculos en las cosechas. Los primeros pictogramas comenzaron a surgir a finales de los 70 en la campiña inglesa. Sus formas eran básicas y rudimentarias, dando la impresión de que algo venido del cielo se hubiese posado sobre el terreno. Con el transcurrir de los años, las formas fueron haciéndose más complejas, a modo de signos imposibles de descifrar. Las teorías hablaban de fraudes intencionados o incluso de un mensaje de la propia Tierra, una llamada de auxilio y alerta dirigida a la humanidad destructora. Buenas noches, comenzamos Milenio 3. Os habla Iker Jiménez para todas las redes de emisoras de la cadena SER, para España y para el mundo, como siempre. Y la verdad es que un poco consternados porque en todo el planeta vuelve a hablarse del misterio de los círculos de las cosechas, aunque hoy comprenderemos y sabremos que no solo son formas circulares las que aparecen en la campiña inglesa y en otras partes del mundo. Esta película de Hollywood, de la que nos hablaba Carlos Barroso en la introducción, ha servido para, bueno, quizá concienciar a personas de todo el mundo de que algo está ocurriendo en algunos enclaves concretos. Es un misterio para el que todavía no hay solución, pese a quien pese. Es un enigma que, bueno, prácticamente en muchos foros se sigue pensando que es un fraude. Hubo una noticia, y hablaremos de eso, de que 2 ancianos ingleses, vigorosos ellos, con unas tablas y unas cuerdas, hacían estos pictogramas, estas figuras, estos símbolos realmente espectaculares. Ha habido un reportaje que ha servido periodísticamente para poner también, porque no solo de Hollywood vive el hombre, desde luego, un reportaje que ha servido para que mucha gente vea que hay misterio, vea imágenes, cosa que en la radio no podemos hacer. Podemos transmitir, pero no podemos ser tan certeros con la fotografía. Vamos a intentarlo esta noche de todas formas. Ese reportaje era de Susana Díaz, en El País Semanal. Una historia perfectamente trenzada, con documentación exhaustiva, y por eso hemos querido que esté en Milenio 3, que nos cuente pues muchísimas cosas de esta aventura periodística, reporteril en la que se ha metido. Susana Díaz, buenas noches, bienvenida a Milenio 3. Hola, buenas noches, muchas gracias. Toda una aventura hacer este reportaje, ¿verdad? Hacía mucho tiempo que un prestigiosísimo semanal como
como el país semanal EPS no reproducía en sus páginas una cosa tan misteriosa, ¿no? Pues sí. ¿Cómo han sido las repercusiones? ¿Cómo han sido las repercusiones de este reportaje? Pues la verdad es que a lo grande por todas partes. Muchísima aceptación, porque la verdad es que es una historia que, si bien había gente que sí conocía, muchísima gente, la gran mayoría, nunca había oído hablar de la historia de los círculos. Y menos ver las fotografías, imagino, Y ¿no? menos ver las espectaculares figuras que se forman. Claro, porque las personas que seguimos de alguna forma el misterio, periodistas como este equipo, Carlos Barroso, Carmen Porter, Katia Rocha y este que os habla, pues la verdad es que, bueno, creemos muchas veces que la gente sabe o que tiene noción de las cosas, pero el impacto ha sido tremendo porque las personas han cogido el país semanal y han visto unas figuras en los campos que la expresión más común era: esto no puede ser humano, esto es algo maravilloso, increíble. Y aunque fuese un fraude, aunque fuesen esos viejecitos con las tablas, que creo que ya además han pasado el umbral de la vida, sería, bueno, pues digno de medalla, ¿no? Como decíamos antes a micrófono cerrado, porque las figuras son extensísimas. Ya no son solo círculos, ¿verdad, Susana? No, inicialmente eran círculos, pero cada vez, ahora mismo ya se denominan pictogramas. Su complejidad es increíble. Incluso, hay figuras con casi 400 círculos en perfecta estructura geométrica. Y no solamente son círculos, hay todo tipo de formas geométricas. Tú, como periodista, la pregunta es obvia y es lógica, después de hacer este reportaje, de meterte a fondo, y además en compañía de una magnífica investigadora que también nos acompaña aquí en el estudio y con la que vamos a hablar largo y tendido de este misterio. ¿Cuál es la conclusión a la que has llegado, si un periodista puede llegar a veces a conclusiones respecto a este misterio? Bueno, mi opinión personal al respecto, y siempre personal, es que hay muchas cosas que todavía no conocemos, no entendemos, y si bien hay muchas puertas que se van abriendo, pues cada una y cada especialista investiga en su campo. Yo, como periodista, me he limitado a transmitir la información que otras personas han encontrado. Entonces, creo que no hay una respuesta única ahora mismo, sino que hay muchas opciones, muchas propuestas, que todas ellas se complementan. La verdad es que es la filosofía de este programa de Milenio 3. No creemos muchas veces en las verdades oficiales, en lo que nos cuentan, pero sí creemos que hay cierto misterio y cosas que se escapan, que están a los márgenes de lo lógico. Marga García Vaquero lleva la friolera de unos 8 años pateándose círculo a círculo, pictograma a pictograma, sería más lógico, y la verdad es que es digna de una labor y de un valor también encomiable, ¿no? El valor de esos aventureros e investigadores. Nos sentimos totalmente hermanados con esa filosofía, y gracias a ella tenemos información de última hora, tenemos nuevos documentos y tenemos el latido vivo de lo que está pasando ahora mismo, ¿no? La freíamos a preguntas prácticamente fuera del estudio. Marga, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Atrapa el misterio de los círculos cuando uno, imagino que los ve en vivo, ¿no? ¿Cómo es la impresión la primera vez que tú intentas recordarnos, te topas con una de estas formaciones allí en Inglaterra? Bueno, es un fenómeno muy curioso, ¿no? Porque yo realmente empecé a investigar sobre esto sin proponérmelo, fue por pura curiosidad, nada más, al vivir ahí. Entonces, el primer círculo que fui me acordaré toda la vida, porque... Como para olvidarlo, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque tuvo mucha repercusión en mi vida, fíjate, ese círculo, realmente. Entonces, vas ahí y empiezas primero pues a ver las cosas físicas que te parecen curiosas, cómo están las espigas, porque suceden siempre en campos de trigo o cereales. Entonces empiezas a fijarte en el fenómeno primero físico, a ver cómo están colocados, cómo es eso, ¿no? Y entonces, al entrar dentro, primero te das cuenta que es algo tan grande que no puedes tener una perspectiva de la figura en la que estás, porque realmente solo puedes verlo después a través de una foto, si tú vas en un helicóptero o en una avioneta. O sea, es como la imagen, refiriéndonos un poco a la película, aunque aquí tampoco queremos hacerle excesiva publicidad, simplemente mucha gente la habrá visto y está escuchándonos ahora, esa imagen de Mel Gibson, y que llegan a un lugar donde de repente todo está aplastado, pero no tienen conciencia del dibujo que hay, ¿no? Debería elevarse alguien para verlo. Claro, es que no la puedes tener, porque es algo tan enorme que tú jamás... Yo lo he intentado, te lo digo porque yo lo he intentado con un lápiz, un papel, un cuaderno, intentar más o menos saber dónde estoy, pero te aseguro que es francamente difícil. A lo mejor en los primeros, como eran muy sencillos,
pues evidentemente sí, eso lo podías saber. Pero en los momentos que están ahora, lo que está ocurriendo es imposible absolutamente. Con la perspectiva de la Tierra no puedes saber en qué figura estás. Entonces, bueno, aparte ves que al principio el fenómeno ocurre, digamos que trenzando las espigas, quedan acostadas y se trenzan unas encima de otras de diferentes maneras, con lo cual es un trabajo súper increíble, ¿no? Y minucioso, o sea, que no están partidos, como la gente piensa que es algo que se ha segado, ¿no? Y se ha hecho ese dibujo. No, lo que ocurre es que hay un fenómeno de efecto microondas, esto analizado a nivel científico, en el cual los tallos de las espigas, que es lo que hace que permanezcan rígidas, sufren un proceso de deshidratación, con lo cual que hace que se tumben las espigas. Entonces, al no poder estar rígidas, están tumbadas todo el tiempo. Pero nunca... hay una cosa que es muy importante, creo decir, que se demuestra un gran respeto por la vida, porque no hay destrucción dentro del círculo. O sea, lo que hay es simplemente tumbadas las espigas, se van entrelazando, y con ese entrelazado, digamos que crean la profundidad del dibujo que aparece en el círculo. Y tú, Marga, cuando te encuentras con aquel... hablamos del año 94 más o menos, sí, ¿no? Tú te encuentras con aquel primer círculo casi de casualidad, como es todo lo increíble que nos pasa en la vida. Llegas ahí, dices, esto es un enigma que hace falta meterse a fondo, ¿no? Imagino. Sí, bueno, más que nada, digamos que me atrajo profundamente, de una manera que yo necesitaba, pues ir mirando más, pues buscando algo que ni siquiera yo misma sabía lo que estaba buscando, ¿eh? Era un acto de curiosidad al principio, pero después, bueno, pues me ha llevado a algo que yo jamás me pude imaginar, ¿no? O sea, a comprender el momento del ser humano en este momento, a comprender entrar en temas científicos, tanto de astrofísica como de astrogenética y matemáticas, astronomía. Hombre, lo interesante quizá, Marga, y es la filosofía de este programa y de los que se encuentran con el misterio. A veces casi hasta el círculo es lo de menos, sino lo que te empuja esa búsqueda, sí, y que vas a empezar a investigar un montón de cosas paralelas, ¿no? Sí, exactamente. Sobre todo lo que a mí me ha ocurrido es que donde yo me he centrado más es en la información que hay ahí. Hay una información impresionante y con una contundencia cada año mayor, ¿no? Entonces yo creo que yo por lo menos es lo que siempre he querido transmitir hablando de los círculos. Más que quién los hace, que eso también, es importante, pero bajo mi punto de vista lo que es realmente importante es lo que nos están diciendo ahí, el mensaje cada vez más contundente y más urgente, ¿no?, hacia la humanidad. Pues sobre ese mensaje, desde luego tenéis que acompañarnos, volvemos en un segundo. Vamos a hablar hoy en Milenio 3, el mensaje de lo que sea que se está plasmando en los campos de Inglaterra y en otras partes del mundo. No os lo perdáis. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Oiga, por favor, ¿el realizador del spot de Bacardi 5? Sí, soy yo, que lo bien le gusta, ¿eh? Sí, lo hemos estado visionando, está bien. Dice usted Bacardi 5, dice usted que es un ron oscuro, que es distinto al normal. Ha quedado muy bien, yo creo. Dice lo de añejado al menos durante 5 años en barrica de roble americano. Contrapuntos, está bien. Vamos de la cámara arriba, está muy bonito. bien. Ahora una sola cosa, que sí, en vez de salir la botella de Bacardi 5, sacaste una lata de tomate. Pero es que mi mujer tiene un supermercado, digo, pues aquí le damos salida. Ya, pues es que no es lo mismo, ¿eh? Pero iluminado bien, ¿no? Sí, no, la iluminación está correcta. Bacardi 5. El ron añejo que no te esperabas. Una circunferencia de 1 metro. Me llegó a cegar los ojos y quedé casi inconsciente. Sobre el fenómeno ovni no existe término medio, o crees o no crees. En ambos casos el libro Encuentros de Iker Jiménez resulta apasionante. Encuentros, la obra más completa sobre ovnis en España, desvela más de 300 casos y casi 400 fotografías. Y además incluye un CD con 80 minutos de reveladores testimonios. Encuentros de Iker Jiménez, publicado por editorial EDAF. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Y aquí continuamos en Milenio 3 hablando del misterio de los círculos o pictogramas de las cosechas, que además se han extendido en los últimos tiempos por todo el mundo, no solo por Inglaterra, que es el lugar que los vio nacer. Al menos eso nos dicen los investigadores. Pero estaríamos equivocados. Es un misterio que recorre gran parte del planeta conocido. Incluso en España hemos tenido algunos casos espectaculares. Yo recuerdo perfectamente uno que se habló hacia el año 91 en la provincia de Zamora, en Toro, que era una forma muy básica, circular, tampoco se indagó mucho más, pero sí hubo oportunidad de hacer pruebas, de investigar, de indagar, de estar allí, en el último caso español importante.
tenemos a Susana Díaz del País y tenemos a Marga García Vaquero, que ha pasado años investigando el tema en Inglaterra, y queremos saber aún más, queremos que la gente que nos escucha sepa qué pasó en España hace un par de años en un lugar de Lérida, en Els Omellons. Quizá quien mejor investigó ese asunto es un colega, redactor jefe de la revista Más Allá, él es Josep Guijarro, y creo que ya nos escucha. Josep, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Tú estuviste allí en Els Omellons y quizás sería el último expediente circular, ¿no? Podríamos llamarlo así, ocurrido en nuestro país, ¿no? Qué duda cabe. Además asombrosísimo, porque cuando apareció la noticia en la prensa, el 23 de febrero del año 2000, acudí presto, vamos, el mismo día en la que aparecía el recorte, al día siguiente estábamos en ese campo, el amigo común y también colaborador de tu programa, Javier Sierra, y un servidor, para ver qué es lo que sucedía en ese campo de cebada de esta pequeñísima localidad de Las Garrigas. Pues bien, en la provincia de Leria. Y ¿Qué es lo que se veía, Josep? Eran dos círculos en vez de uno. Eran dos gigantescos círculos que estaban muy cerca, por un lado, de la vía del tren y de una carretera desde la que se podía ver perfectamente el pictograma, porque estaba en un paso elevado, de 35 metros de diámetro el primero y de 26 metros de diámetro el segundo. En su interior había un círculo más pequeño de 4 metros y medio aproximadamente en su centro, haciendo una figura concéntrica, y habían aparecido misteriosamente de un día para otro. Destacaban muchísimo del resto de la cosecha, porque a pesar de que no estaba muy alto la cebada, sí que una tenía una coloración verdísima y contrastaba con la figura del pictograma, que era ni más ni menos que amarillo chillón. Entonces, la voz que había corrido, que había partido, curiosamente, además del puesto dels Mossos d'Esquadra, la Policía Autonómica Catalana, es que aquello era consecuencia de una broma. Pero, sin embargo, fíjate bien, las autoridades habían cogido sus muestras y se las habían llevado a su departamento de estudio forense en Barcelona. Entonces, bueno, nosotros cogimos muestras, tomamos de fuera y de dentro de estos círculos, los llevamos a analizar a 3 laboratorios distintos, y lo asombroso fue que no era ningún pesticida ni ninguna sustancia química, sino que lo que podía haber afectado, haciendo diversos ensayos a cebada de estas características, era posiblemente una radiación por microondas, lo cual nos recordaba poderosamente algunos casos de efecto de ovnis sobre plantaciones, sobre el terreno, que habían sucedido en Francia y en otros lugares y que figuraron en informes gubernamentales, como es el caso del prestigioso informe Josep, Cometa. Y una cosa importante, hoy en día, nos comentabas antes que en ese mismo lugar del Somellons sigue más o menos el asunto perfectamente visible, ¿no? Es que pasó una cosa muy curiosa, ¿no? Porque el responsable del campo, el pagés, el campesino, por activa y por pasiva siempre ha dicho que es una broma y que no quería que los periodistas fueran allí. Entonces, cuando esto empezó a aparecer en los medios de comunicación, él decidió zanjar el asunto arando el campo de nuevo, arrancando la cebada y volviendo a plantar. Bueno, pues la cebada nueva volvía a crecer con esa misma coloración, con ese mismo efecto. Y este año, en verano, que estuvimos allí por última vez, todavía se recordaba la coloración de esos 2 grandes círculos concéntricos. Lo que sea, el campo energético no afectó exclusivamente a la cebada, sino que afectó radicalmente al enclave, al lugar en donde estaba la plantación. Josep, realmente impresionante, el último caso español de círculos. Un abrazo muy fuerte, compañero, y seguiremos de cerca este estudio, porque está claro que no solo ocurren en Inglaterra o en partes muy concretas del norte de Europa. Un abrazo fuerte, Josep. Muy buenas noches. Susana Díaz, escuchábamos atentamente el último informe de círculos en España. Hay una cosa importante, hablábamos de ese payés, puede ser cualquier oyente que ahora mismo esté en el campo escuchándonos, que desde luego no quiere molestias. Le ha parecido algo extrañísimo, un dibujo, saben que nadie lo ha efectuado, que no son animales, que no hay ningún pesticida encima. Oficialmente, es decir, hablando del tema ya en Europa, ¿ha habido interés gubernamental? ¿Ha habido iniciativas económicas para investigar estos hechos? ¿Ha habido una motivación por parte, no sé si de militares, policías, por ejemplo, en Inglaterra? Bueno, a nivel oficial, digamos que hoy por hoy no hay ninguna respuesta ni ningún documento oficial que confirme que existe una investigación sobre el tema. Lo cierto es que sí que, tal y como contaba en el reportaje, sí que ha habido intentos, pues, de hacer grabaciones
sobre todo en Inglaterra, de cómo, o sea, hacer grabaciones en la noche y durante los días sobre cómo se forman estos círculos, informes exhaustivos, de hecho, con alguno de los científicos que logramos contactar para el reportaje. Hablabas incluso en un momento dado de Lawrence Rockefeller dando una millonada impresionante para investigar estos hechos, ¿no? Bueno, la cuantía que él ha donado para esta investigación no se sabe, además es algo secreto, porque él mismo no advirtió que la cantidad quedaba en secreto, pero sí... Pero no sería ninguna minucia, seguro, siendo Rockefeller, ¿no? No creo. Pero sí está él mismo interesado en las investigaciones. De todas maneras, Marga en el terreno conoce y ha visto más in situ cómo a nivel oficial se tratan estas investigaciones. Marga, ¿se podría hacer que hay cierto oscurantismo, cierto no querer que esto se cuente? ¿Qué opina, por ejemplo, en Inglaterra, que es tu campo más fuerte de estudio? Tú has estado allí muchísimas veces indagando. ¿Hay una sensación de secretismo? ¿O podemos hablar de que eso es un poco conspiración o conspiranoico? ¿Tú qué has notado? Hombre, en principio sí notas que ha habido un afán de secretismo al principio, ¿no? Bueno, y ahora. Lo que pasa es que el fenómeno es tan contundente ya y hay tanta gente que quiere ir a verlo. Hay por las noches unas actividades de personas que es un hecho que impresiona, ¿no? Tú te vas a ir por la noche y hay un montón de gente en camionetas, en coches, a la expectativa, con linternas, tratando de ver si ven algo, ¿no? Y bueno, ya no solo la gente que va a curiosear o a ver si ve algo, sino movimientos del ejército de una base cercana de Marlborough, de esa zona, increíble la cantidad de aviones que pasan, policías, ejército en movimiento, granjeros apostados con armas a ver si pillan a alguien haciéndolo y disparan. O sea, que te quiero decir que bueno, es una historia muy curiosa, un trajín, ¿no? Impresionante en las noches. Un trajín en las noches, bueno, que no te lo puedes ni imaginar. Marga, una cosa importante, dentro del círculo, pongámonos en un caso tipo, yo sé que habrás visto cientos de estas formaciones, cada una es, además, vemos el reportaje de Susana, es espectacular, es decir, hay cosas que no sé, son auténticas obras de arte que haría falta, da la impresión, años para hacer esto, ¿no? Con esta claridad y con esta visión de que desde el cielo iban a verlo tan claramente. Pero si cogemos un círculo tipo, una formación tipo, ¿qué efectos hay ahí dentro? Es decir, ¿se ha podido medir de alguna forma qué ocurre ahí dentro? ¿Cómo cambia la naturaleza ahí dentro? Esto creo que va a interesar mucho a la audiencia. Sí, esto es un hecho además que es constante en todas las formaciones. Las que se llaman reales, claro, porque luego hay otras que no, y además son muy evidentes, ¿no? Entonces, en las formaciones que digamos, son las que son reales, siempre hay los siguientes fenómenos. Uno es el aumento de la energía electromagnética un 300%. ¿300%? Sí, altísimo, un nivel muchísimo más alto de energía electromagnética. Después también hay un incremento de la radioactividad de un 300%. Y después hay un proceso molecular en todas las plantas que están dentro del círculo, después de los análisis que se han hecho, que toda la cristalización molecular de estas plantas no tiene nada que ver con el resto de la zona del campo donde está el círculo. O sea, algo, digamos, que muta el interior de las cosas biológicas. Sí, lo que se ha visto es que lo que se ha visto es como un orden mucho más elevado en la formación molecular de las plantas, un orden mucho más perfecto que en las que no están dentro del círculo, digamos, ¿no? ¿Y en las personas, Marga? Bueno, en las personas lo que sí ocurre es que tú entras en un círculo y realmente notas un incremento de la energía. O sea, digamos, tú no entiendes nada de energía, vas ahí a curiosear a ver qué es eso y realmente notas unos efectos muy curiosos, como son, por ejemplo, entras dentro y notas una resistencia al andar, una resistencia invisible, ¿no? Que tú andas y notas algo mullido que te impide muchas veces desplazarte en ciertas direcciones. Si tú sueltas los brazos, los dejas muertos, se te levantan los brazos hacia arriba. No debe ser agradable, por lo tanto, el primer encontronazo con eso, ¿no? No, pero no es de una forma violenta o agresiva, no, es que tú notas que hay algo ahí diferente, eso es lo que notas claramente, ¿no? Y entonces, bueno, también, por ejemplo, hay una cosa que a mí siempre me ha pasado y le ha pasado a mucha gente, que es que tú tienes unos sueños al día siguiente completamente especiales, geométricos.
Como las mismas formas que aparecen en... Sí, sí. Y además un experimento ahora que haces esta pregunta que se ha hecho es en agua destilada, colocan agua destilada dentro de un círculo y el orden molecular de ese agua automáticamente se agrupa en la misma forma que tiene ese círculo. ¿Y eso se ha podido comprobar? Sí, sí, sí. Esto es un experimento científico hecho y realizado y comprobado. Incluso lo que hablabas de radiación son cosas medibles, Sí, por sí, ejemplo, sí, por sí. el detector Jaeger que se ha llevado allí. Las pruebas son... Los datos que te he dado son científicos y reales de investigaciones que se iban haciendo desde hace muchos años. Susana, ¿cuántos círculos se podría calcular? Sé que es difícil, ¿no? Porque imagino, como nos contaba antes Marga, que cada noche, hoy en día, ahora mismo, esta noche, puede haber ya un trajín tremendo y pueden ocurrir cosas singulares. Pero, ¿cuántos podría haber, digámoslo así, censados, círculos o formaciones o pictogramas? Bueno, forma. Primero porque no sabe exactamente lo que es y no lo cuenta. La base de datos fiable y bueno, la que hay ahora mismo es la que posee Colin Andrews, que calcula, bueno, que él tiene registrados 10.000 formaciones en todo el mundo, en más de 70 países del mundo. ¿70 países? Más de 70 países, sí. Estos 10.000 círculos engloban tanto a los que se consideran reales como a aquellos que no reúnen todas las características para considerarse reales, digamos. Reales en el sentido que Marga antes ha explicado. Hubo una noticia que dio la vuelta al mundo con un impacto tremendo, lo hablábamos antes, esos ancianos que... Y recuerdo que el telediario de la primera cadena sacó la noticia, por lo tanto todavía hoy hay gente que piensa a pies juntillas en que es ver así. Y tú, sin embargo, Marga, nos hablabas de diferencias claves entre un círculo falso y un círculo verdadero. Brevemente, o para que se lo entienda todo el mundo, ¿cuáles serían las básicas? Bueno, básicamente es lo siguiente. Tú, por ejemplo, coges fotos, imágenes de un círculo real y un círculo pues que no es real, ¿no? Que no es verdadero. Entonces, la geometría, digamos que es tan sumamente diferente. En los que son reales hay una precisión tan impresionante y tan certera que es como si, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, tú trazas una línea recta a pulso o con una regla, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Las figuras son de una precisión y de una magnitud y las verdaderas que no la tienen las otras. O sea, y eso se ve a simple vista. ¿Y el trenzado de las hojas o de los tallos es el mismo o no? No. Eso es total. O sea, se ve que lo imita, pero no es lo mismo. De hecho, bueno, en Inglaterra a mí me han llegado a llamar allí y diciendo que eran ellos un grupo que se autodenominan artistas, diciendo que te vamos a dar una noticia, realmente sentimos herir tu sensibilidad, pero esto lo hacemos nosotros, que somos un grupo de artistas, que lo que queremos es, bueno, pues hacer este tipo, demostrar que esto es posible hacer y demás, ¿no? Entonces, bueno, a mí tampoco me sorprendió mucho, porque este fenómeno tiene esa controversia como todos los fenómenos extraños desde el primer momento. Y yo dije, bueno, muy bien, podéis hacer vosotros algunos, pero yo sé que otros no los hacéis vosotros porque es que se nota muy claramente, ¿no? Porque además otra cosa que es muy curiosa es que en el campo, o sea, aparece la figura en el campo, es como si fuera un molde de galleta que viene desde el cosmos, desde el universo y plasma la figura. Y el resto del campo está impoluto, o sea, todas las espigas bien colocaditas, no parece que ha pasado nadie. Para hacer este tipo de dibujos, pues tendría que haber un ejército casi de gente en movimiento, destrozar los campos, la parte que rodea la figura, etcétera, etcétera, ¿no? Y la pregunta es, ¿nunca ha sido pillada gente con las manos en la masa, es decir, haciendo el círculo? Porque lo lógico sería tantos círculos, pues un montón de gente, ya imagino que... Claro, yo no sé si a alguien le pueden acusar o denunciar de que en un campo, hombre, si es de otro, imagino que sí, haga estos círculos. Pero se ha especulado y se ha dicho, y poniéndonos tremendamente críticos, incluso que alguna gente podía tener intereses económicos porque luego se cobraba, ¿no? Por visitar esos círculos. ¿Qué hay de cierto, Marga? Bueno, os digo una cosa, pienso que sí, que realmente gustaría mucho que se hubiese pillado a alguien con las manos en la masa, porque se lleva mucho... Le caerían todos los círculos realizados hasta entonces. Claro, porque se está deseando encontrar a alguien físico, alguien contundente físico que lo esté haciendo. Entonces se lleva, por eso hay tanto movimiento de aviones, de ejército, de personas apostadas tratando de buscar desesperadamente un autor de esto, ¿no? Entonces yo lo único que os puedo decir es que nadie ha podido encontrar a ningún ser humano, a nadie, haciéndolo ahí, ¿no? De una forma realmente seria, porque se han especulado, pues eso, que si los dos abuelitos haciéndolo, que bueno, tú, una cosa es hablar de esto sin estar ahí, sin ir ahí, otra cosa, si tú vas ahí te das cuenta que esto es absurdo, porque ningún abuelito puede hacer semejante cosa. Que el misterio sin duda continúa, eso también pensamos en Milenio 3. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER.
Din don din. Último aviso para el pasajero Gervasio Pons. Llevamos 20 minutos esperándole en el avión, juez, ya le vale, ¿no? Din don din. Aguante un poquito que me acabo de pedir un Bacardi 5, hombre. Din don din. Oiga, Gervasio, que ya está bien, ¿no? Din don din. Voy. ¿Qué Bacardi 5, hombre? Que está añejado en barrica de roble americano, no voy a tirar la cosa. Din don din. Gervasio, nos vamos. Una lagrimita me queda. Ah, se siente. Din don din. ¡Me que trefe! Bacardi 5. El ron añejo que no te esperabas. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Estamos profundizando en el misterio de los círculos que va mucho más allá de meras señales, como nos ofrecían en la película. Y hablábamos incluso de lo que ocurre, de las transformaciones increíbles a nivel biológico que pasan dentro de estos círculos, que se están investigando científicamente, e incluso podíamos hablar de otro campo distinto, extraño. Susana, hablábamos de incluso sonidos misteriosos, sonidos que se están investigando ahora mismo, ¿no? Tú en el reportaje te documentaste también, pero hay personas, y ahora vamos a hablar con ellas, que investigan los sonidos que parece que reflejan esas formas geométricas. Es un poco difícil, imagino, de entender para la audiencia, pero es así, ¿no? Bueno, yo creo que se entiende partiendo de la idea de que todo emite sonido. Entonces, inevitablemente estas formas, la energía que transmiten estas formas o que la alteración energética que hay en ellas también tiene un sonido. Quizás no son sonidos a los cuales estamos acostumbrados, pero sí tienen un peculiar sonido. Tenemos a un especialista, Juan Ignacio Cuesta Millán, además amigo de este equipo, un auténtico científico autodidacta que se mete en todos los berenjenales posibles y más aún cuando la técnica está por medio. Juan Ignacio, buenas noches, bienvenido a Milenio 3. Muy buenas noches, Iker. Don Juan Ignacio, pues la verdad es que hablar de sonidos de los círculos es referirse últimamente a ti, porque has hecho muchas experimentaciones y sé que es muy difícil explicar a la gente algo que quizá no se entienda muy bien en un principio. ¿Cómo es esto de que los círculos emiten sonido? Vamos a ver, expliquémoslo a la gente. Bueno, la teoría procede de un americano que se llama Freddy Silva. Él me puso a mí sobre la pista citando a Pitágoras, con una frase. La música es geometría congelada. Geometría congelada. Efectivamente. Entonces, empezando los experimentos suyos y los experimentos míos, viendo los círculos y tratando de convertirlos en partituras de música, nos llevaron a resultados como este que, por cierto, podemos escuchar a pesar de las dificultades. Escuchad. Esta sería la representación de uno de esos dibujos fractales que aparecen en los círculos de Zodiac. Vamos a ver, Juan Ignacio. Si yo sabes que como periodista me pongo siempre en el aspecto de que todo sea lo más sencillo posible, creo que es apasionante. Estos círculos de los que nos habla Marga García Vaquero y Susana Díaz, que están pasando en todo el mundo, que están pasando en 70 países, que nadie sabe lo que son, si trasladamos su forma geométrica a una partitura, salen esos sonidos que tú nos ponías. Eran sonidos un poco extraños, ¿no? ¿Puedes ponernos alguno más, Juan Ignacio? Sí, está sonando en este momento, escucha. Y es un sonido coherente, es decir, eso es el sonido de estas figuras pasadas al papel de la partitura. Y se puede especular o se puede saber, Juan Ignacio, qué demonios, con perdón, significa ese sonido y por qué está ahí, y por qué en ese punto, y qué tiene que ver todo esto con un mensaje aparentemente que está ahí escondido. Realmente es una manifestación energética, no es exactamente un mensaje, sino simplemente una manifestación energética. Es como si la Tierra respirara por los círculos de una forma geométrica que puede transformarse en sonidos. Y esos sonidos, a partir de los trabajos de Benoît Mandelbrot y de Gastón Juliá, es lo que se conoce como música fractal. Música fractal. Efectivamente. Que es la música que es capaz de recrear de alguna manera los sonidos de la naturaleza, ¿no? No solamente los sonidos, sino también las formas. Formas y sonidos. Juan Ignacio, hablaremos de esto de verdad apasionadamente y en profundidad como se merece. Era un simple toque. Juan Ignacio Cuesta Millán, doctor en periodismo, y hay que decir que una persona de espíritu renacentista que ahora mismo
Yo cuando le veo siempre está rodeado de ordenadores, de órganos, de computadoras, intentando investigar, como ahora mismo, ¿verdad, compañero? Juan Ignacio, te invitamos a esta mesa muy prontito. Un abrazo muy fuerte, compañero. Cuando tú quieras, si quieres. Marga, los sonidos de los círculos, claro, bueno, hemos hecho todo un poco, hemos atracado prácticamente a Juan Ignacio en su estudio de grabaciones, y tú hablabas desde el principio que está claro que, bueno, que puede haber fraudes en algunos casos, que la mayoría quizá no sean fraudes, pero que hay algo todavía más fuerte que podía ser la filosofía de este tema, es decir, ¿esto nos está alertando de algo? ¿Nos está indicando algo? Bueno, yo creo que nos está indicando muchísimo, ¿no? Digamos, un mensaje para el ser humano, ¿no? Yo esa es la conclusión que he llegado después de tantos años de investigación. Están íntimamente ligados con el ser humano y con la Tierra, y también con el universo, el espacio. Entonces, bueno, digamos que el círculo, por su forma geométrica, los círculos con su forma geométrica, la constante matemática que siempre es la misma en todos, ese es el vínculo de unión que yo he encontrado entre la geometría del universo, del vacío famoso, de qué está estructurado el vacío, el código genético del ser humano y también de la Tierra. O sea, la Tierra está en un momento de cambio muy grande a nivel ser como planeta, y en el cual hay esto es un cambio dramático para muchos, ¿no? Un cambio muy grande para todos, porque realmente la Tierra en este momento, sus campos electromagnéticos están decreciendo a una velocidad muy, muy rápida. Las noticias constantemente nos hablan, ¿verdad?, de calentamiento del planeta, bueno, un montón de cosas que igual son sueltas, pero que generan un momento bastante complicado, ¿no? Y bueno, en España pues no se habla de esto, pero en otros países como Estados Unidos e Inglaterra, sí se habla de esto como un hecho científico, se dice que nos estamos aproximando al punto cero de materia, y que la Tierra la vibración de la Tierra está aumentando, la rata vibratoria está aumentando hasta alcanzar los 13 MHz, antes vibraba en 8 MHz, y los campos electromagnéticos están decreciendo hasta que no haya campo electromagnético ninguno. Esto es lo que sería alcanzar el punto cero de materia, que es en el cual un estado de vacuidad en el cual se mueve, es la base de la creación, es, digamos, la misma composición química que existe en el universo. Pero de todas formas, Marga, es decir, en la introducción anterior, Carlos Barroso nos hablaba, primero que se hablaba de extraterrestres, ¿verdad? Todo el mundo, Susana siente, al principio quizás las formas circulares, la gente pensaba en naves que bajaban y igual dejaban eso. Y luego ha habido teorías, yo recuerdo a un viejo amigo, Colin Bloy, que hablaba, le he escuchado hablar en alguna ocasión, de un mensaje, bueno, la teoría de Gaia, de la Tierra, y quizá también nos dirigimos a un público nada especializado, ¿no? Entonces, la teoría de un ente como el planeta, como algo vivo, que evidentemente es algo vivo, claro, pero que nos está alertando o diciendo auxilio, ¿esto podría ser algo por el estilo? Yo creo que, yo creo en esa teoría firmemente, pienso que la Tierra es un ser vivo, porque creo que todo está vivo en el universo, no hay nada que esté muerto, inerte, ¿eh? Entonces nosotros estamos en la Tierra, es nuestra casa, es nuestra madre, formamos parte de ella evidentemente, y estamos vinculados, estrechamente vinculados a ella. Nuestras civilizaciones existen porque estamos en la Tierra, porque estamos en esta materia, en esta vibración de materia que es la Tierra, ¿no? Entonces creo que es eso, y por supuesto también es como una comunicación entre la Tierra, el ser humano y también el espacio, porque en las civilizaciones muy antiguas de las que hemos perdido memoria, el conocimiento que había en ellas era de una tecnología muy superior, en el cual había una unión entre lo científico y lo espiritual. Y, que se ha perdido por completo. Se ha perdido, tenemos una amnesia absoluta de nuestro pasado más remoto, ¿no? Y todos los monumentos que nos llaman tanto la atención como pirámides, etcétera, es un recuerdo de todo esto que existió. Entonces, pues en esa época había una tecnología que utilizaba la unión permanente del cosmos con la Tierra. O sea, ese vínculo de unión se hacía a través de, digamos, de un conocimiento electromagnético en el cual la energía del Sol y de la Luna eran transportadas por una serie de ríos, digamos, de ríos energéticos que construidos por el hombre, ¿no? Pero sin embargo, Marga, lo que la gente quizá no puede entender, tú estás remitiéndote ya al pasado de la humanidad, que desde luego hablaremos de ello en profundidad en muchos programas, porque está lleno de enigmas y misterios que todavía no controlamos muy bien. Cada parte del planeta tiene un punto en el que, caramba, esto no casa, esto no encaja, pero sin embargo,
¿podía haber círculos en aquella época también? Es decir, ¿o esto es un fenómeno que surge ahora en los años 80, 90 o final de los 70 alertándonos de algo? Porque la teoría esa también es un poco como, caramba, da un poco de miedo, ¿no? Sí, parece pero que la Tierra está diciendo, oye, que ya estamos al final, ¿o qué? No, pero yo lo que quiero transmitir aquí es que realmente no hay que tener ningún tipo de miedo ni catastrofismo a lo que está pasando, porque lo que está pasando es un cambio, una mutación que ha ocurrido en la Tierra y en el universo, porque siempre está ocurriendo cíclicamente, ¿no? Ocurrió en los mayas, antes de los mayas, o sea, digamos que la vida tiene ciclos de cambio y nosotros estamos inmersos en uno de ellos porque estamos viviendo, estamos en la vida. Y los círculos serían como un indicativo de que estamos a punto de ese cambio, ese punto de inflexión, quizás. Los círculos nos están pues avisando, informando de muchas cosas de las que están ocurriendo. Están aliviando mucha tensión también en el campo electromagnético de la Tierra, porque todos los círculos aparecen cerca de unas líneas telúricas muy concretas, no aparecen en cualquier lado, no aparecen por casualidad aquí y allá, sino que son elegidos cuidadosamente sus lugares. Es decir, que no es porque sí, que le aparezca en un prado. Si apareció en Lérida o apareció en Toro, podría ser por algo, habría que preguntárselo. Susana hablaba de 70 países del mundo con círculos saliendo constantemente. Tú, cuando has hecho este reportaje, la teoría del fraude todavía cobraba peso, es decir, la gente que tú, no solo Marga y los demás especialistas que has consultado, sino tú recabando información, porque hay una pregunta importante. Hay gente que dice, a ver qué opinas de esto, Susana, que algunas de estas formaciones muy espectaculares, y eso también Marga tendría mucho que decir, luego realmente, yo os lo digo porque esto yo lo he escuchado y me pongo aquí como abogado del diablo, que realmente no están, es decir, que programas informáticos muy importantes, vía Photoshop o lo que fuera, han generado, y como Internet está siendo uno de los grandes transportadores del mundo de los círculos, hay gente que piensa que efectivamente estas imágenes impresionantes están en la pantalla del ordenador, pero no en la realidad. Bueno, y luego tú, Marga, me imagino que hay teorías de todo tipo y que cada vez que estos fenómenos se dan a conocer, continuarán surgiendo nuevas teorías sobre pues sobre cómo se hacen. Pero es cierto que Internet está siendo un lugar importante, ¿no? Sí, tremendamente importante. Yo puedo decir que hay fotógrafos que han cogido aviones para tomar estas fotografías, personas que han estado dentro de los círculos. Con ello no digo que todos ellos sean verdaderos, sino simplemente... No, está demostrado, parece ser, como hablamos, que un porcentaje sí que hay de fraude. Exactamente. Marga, una cosa, estas fotografías impresionantes del reportaje del País Semanal de Susana Díaz, que han dejado a todo el mundo un poco escalofriado, ¿no? La gente, yo lo he comprobado porque decían, caramba, pero esto es posible. Es cierto, podemos decir que muchos de estos, de los más raros, con forma de flor, tú los has visto, algunos de los más raros, ¿no? Y están ahí. Sí, os lo puedo garantizar, vamos, fehacientemente. Yo he estado ahí desde hace años viéndolos y entrando en ellos, y os aseguro que es un hecho absolutamente real. Estás preparando además un libro, documentándote para hacer un estudio, para que la gente vea que no es solo vía internet, sino que tú estabas allí. Sí, un hecho, además con pruebas científicas, ¿no? Aparte de mi experiencia personal, y os aseguro que es un hecho real, y de hecho yo solo digo que el que quiera que vaya a verlo, porque si tú oyes hablar del tema y tal, pues es normal que no lo entiendas o que te pueda parecer que es un montaje o lo que sea. Sí, siempre lo lejano, ¿no? Nos parece como bueno. Pero yo os digo que el que quiera ir, que lo vaya a ver, porque es que además merece la pena la sensación de probar, el entrar en un círculo, ¿no? Y darte cuenta por tus propios medios de que eso es cierto, ¿no? Claro. Yo os puedo dar mi experiencia y fehacientemente digo que es un hecho que ocurre cada año con más incremento, con más cada vez más complejidad. Y que el mensaje cada vez es mayor sobre el cambio en el que estamos viviendo en este momento en el planeta como seres humanos, el propio planeta, y que dice, somos parte de un todo, no existimos aislados, porque yo creo que la civilización, el problema que tiene ahora es que nos creemos que somos seres aislados, que podemos destruir todo porque no importa lo que hagamos en beneficio nuestro, ¿no? Y eso es el error, no es ese, y el mensaje nos dicen, estamos todos unidos con el universo, estamos todos unidos a la vida. Ese es el mensaje más grande. Podría decirse, Marga, que hay una conciencia cósmica en esos dibujos. Alfredo Moreno, nuestro técnico, siempre fielmente llevando estos mandos de la nave del misterio, me asiente porque estoy seguro que él se vendría con nosotros a hacer un programa desde un círculo. Me dice que sí, Alfredo, claro que sí. Menuda experiencia, ¿verdad? De verdad que emitir sí. Para todo el mundo desde una campiña. Y no digamos que no, porque en este programa podemos hacerlo. Susana dice que se apunta, por supuesto, y Carmen Porter, que la tenemos aquí, nuestra redactora. Aparte, perdona que te interrumpa, es que es divertido, porque el trasiego que hay ahí montado todas las noches es una cosa, es en verano, porque esto solamente ocurre cuando están las cosechas altas. Importante, claro, es verdad, no lo hemos preguntado. Decirlo.
Entonces solamente ocurre en verano, digamos que desde junio, bueno, ya últimamente como aparecen cada vez más, desde mayo ya en cosechas de colza aparecen, pero solamente ocurre, puede ir uno a verlo en épocas de verano. En épocas donde está la cosecha alta. Pues vamos a ver, de verdad, Marga, si organizamos un viaje, porque sería yo creo que al menos para España, una experiencia única, radio en vivo desde allí. Pues Carmen Porter, para la revista Enigmas, redactora de ese medio y de este medio, que es Milenio 3, habló de un reportaje que también tuvo mucha repercusión, porque parece ser, Carmen, no sé si estoy en lo cierto, que en países del norte de Europa, y no solo en el campo, sino incluso en la nieve y en otros lugares, estaban empezando a aparecer círculos. ¿Esto es cierto? Sí, Iker, yo el reportaje lo hice aproximadamente hace 3 años, y cuando me estaba documentando sobre él, me llevé una grata impresión al comprobar que no solo eran los círculos de trigo o de cebada donde se daban este tipo de formaciones, sino que también en sitios, como tú bien has dicho, como la nieve, o incluso en un lago helado, en el hielo por encima del lago, había 3 formaciones circulares, una de ellas mucho más grande, como los primeros círculos que surgieron en Inglaterra, que eran unas formaciones muy sencillas, un círculo y otros 2 más pequeños debajo. También tengo que decirte que no he vuelto a tener ninguna noticia con respecto a los círculos que se haya producido en estos medios, tanto en la nieve como en el hielo. Pero en esa época, final del 99, al menos había informaciones a este respecto. Me gustaría añadir una cosa a lo que ha comentado Carmen. Y según lo que yo he podido investigar, hay una enorme dificultad para identificar dónde están los círculos, porque si no son en las zonas que ya están, como en el sur de Inglaterra o en lugares donde hay poblaciones, pues evidentemente no hay mucha gente que pase por zonas del norte de Europa remotas. Entonces, ese es uno de los grandes problemas para identificar dónde se encuentran los círculos. Es como siempre, es un apunte importantísimo. A mí hace poco, hablando verdad, además hay que saludar a la gente de Valladolid, que ha llenado con 700 personas prácticamente el aforo de Caja Rural de Valladolid cuando fuimos allí a presentar los últimos libros y a hablar un poco del programa, y nos preguntaban de fenómenos extraños, de ovnis. ¿Por qué hay más en una zona que en otra? Oiga, quizá también es porque hay menos gente en algunos sitios para contar estos hechos, porque quizás ocurre en el norte de Ucrania y ahí no hay ningún investigador, no hay ninguna Marga García Vaquero para traernos la información, ¿no? De verdad que se nos queda cortísimo, que esto es un breve apunte, que haremos más programas. Yo creo que la gente hoy, los cientos de miles de personas que están al otro lado en la cadena SER, viajando en sus casas, a punto de conciliar el sueño, pero aguantándose, escuchándonos a nosotros, se han quedado atrapados con el misterio de los círculos. Yo solo puedo daros, Susana, Marga, las gracias a ambas. Además es bonito. Estoy rodeado de 3 mujeres, que además luego dicen que las mujeres, pues en el mundo de la investigación se quedan un poquillo. Totalmente falso, Milenio 3 puede decir que no. 3 magníficas mujeres investigadoras. No te puedes quejar esta noche. Por supuesto que no. Y además con el espíritu reporteril, indagador y el espíritu de las personas inquietas, que es el que nos gusta en Milenio 3. Esta es vuestra casa, estáis invitadas, y desde luego, Marga, prometido, igual Susana, irnos a hacer un programa a los círculos de Inglaterra. Ha sido un placer. Estupendo, muchas gracias. El misterio de los círculos en Milenio 3 esta noche. Y la verdad es que cada semana, y la audiencia se está acostumbrando ya, pasan muchas más cosas en todo el mundo. Carlos Barroso y Carmen Porter, como siempre, han estado atentos a la información. Y presten mucha atención a lo que ha pasado en el desierto del Perú, un lugar que conozco bien, un lugar misterioso. Han ocurrido cosas dignas de ser contadas. Os dejo con el informativo. Una serie de figuras gigantescas realizadas por los antiguos Nazca en el desierto peruano de Palpa. Se trata de dibujos de seres humanos, de enormes animales, de un gran cuchillo o incluso de un reloj solar. 5 años de trabajo ha costado la investigación, que ha sacado a la luz más de 1000 nuevos geoglifos, líneas grabadas en el desierto y que también han sido atribuidas a la acción de extraterrestres por la complejidad de los trazados y por sus dimensiones. Los descubrimientos han sido posibles gracias a enormes fotografías aéreas. Enseguida se lo contamos con más detalle. Antes repasamos otras noticias en titulares con Carmen Porter. Un meteorito de gran tamaño impacta en la taiga siberiana. Nuevos datos revelan que Tutankamón fue asesinado. Una curación inexplicable acerca a la Madre Teresa de Calcuta a los altares. Un grupo de investigadores ha localizado a unos 460 kilómetros al sur de Lima, en Perú, más de 650 sitios arqueológicos con grandes dibujos grabados en la piedra, inéditos hasta el momento, realizados por los antiguos Nazca, una civilización preincaica que existió desde el 200 a.C. hasta el 650 de nuestra era. Nos lo cuenta el colaborador de Milenio 3, Javier Sierra, que ha estado recientemente en ese lugar, el desierto de Palpa. Se está hablando de casi 1000 nuevas figuras descubiertas a unos
40 kilómetros de las famosas líneas de Nazca. Y es desconcertante porque es una zona que a diario se sobrevuela decenas de veces por los pilotos de la compañía Aerocóndor que hacen el servicio para los turistas. Hace algunos años yo tuve la ocasión de sobrevolar toda esa zona intensamente con Ricardo Herrán, que es el jefe de los pilotos, y él reconocía que allí había, desde luego, miles de figuras, muchas de ellas sin catalogar, y por lo tanto la noticia que se ha dado como un descubrimiento sensacional no lo sería tanto, habría que matizarla. Se sabe desde hace años que hay miles de figuras, lo que ocurre que probablemente a partir de ahora comienza un proceso científico de catalogación. Los habitantes de la región rusa de Irkutsk, al sur de Siberia, todavía no se han recuperado del sobresalto que les ha provocado recientemente contemplar la caída a escasos metros de donde se encontraban de un meteorito de grandes dimensiones, un objeto luminoso que ya está siendo analizado. Carmen. Decenas de testigos aseguraron que se trataba de un enorme objeto luminoso que dejó una estela antes de chocar contra el bosque siberiano. Al producirse el impacto se pudo sentir un fuerte temblor similar al de un terremoto y un estruendoso ruido. Según ha asegurado el Instituto de Física Solar y Terrestre del Departamento Siberiano Oriental de la Academia Rusa de Ciencias, el objeto caído del cielo parece ser un meteorito de notable tamaño. La televisión británica está preparando un reportaje que emitirá el próximo día 9 sobre el misterio que sigue envolviendo la muerte del faraón egipcio Tutankamón. Al parecer, y según las últimas investigaciones, el joven que reinó en la 18ª dinastía fue asesinado por su primer ministro Ay. Greg Cooper es agente del FBI y Mike King, especialista en inteligencia de la UTAD, Estados Unidos, creen haber resuelto el misterio de la muerte del faraón. Los especialistas descartaron que la muerte ocurriera por causas naturales y aseguraron que el faraón sufrió un fuerte golpe en la cabeza. Tras analizar las radiografías del cráneo tomadas en 1968 y reconstruir el rostro del faraón, admitieron que sufría un trastorno del desarrollo que causa impotencia funcional en la columna cervical, además de trastornos auditivos y malformaciones dentarias. Y repasamos ya otras noticias de forma breve. Nueva especulación sobre la posible existencia de vida extraterrestre, esta vez en una luna de Júpiter. Tras el análisis de la información recabada por la sonda espacial Galileo en los últimos años, se ha podido observar una serie de fisuras y ventilaciones en la capa de hielo que tapa un océano ubicado en la luna de Europa. Estas aberturas permitirían el ingreso de gases, calor y materia orgánica a la capa de agua, mejorando así la posibilidad de que se generen organismos. Según los expertos, la posibilidad de vida en la luna de Júpiter es muy alta. Por ello, la NASA estudia la posibilidad de enviar una sonda robot que pueda perforar la capa de hielo extraterrestre. La subida a los altares de la Madre Teresa de Calcuta podría estar cerca. Mónica Berra es la campesina del norte de Bengala, Nueva Delhi, gracias a la cual la Madre Teresa de Calcuta podría ser santificada. Esta mujer tenía un tumor en el estómago que, según los médicos, tenía el tamaño de un feto de 7 meses. No podían operarla debido a su anemia, por lo que como último recurso decidió acudir a una casa para moribundos fundada por Teresa de Calcuta. El 5 de septiembre, en el primer aniversario de la muerte de la religiosa, la chica aseguró que al entrar en la capilla vi una fotografía de la Madre Teresa y sentí como si una luz saliera de la imagen hacia mí. Me quedé paralizada. A la 1 de la madrugada el tumor había desaparecido. Por el momento, los doctores no han encontrado explicación alguna a la curación de Mónica. Pues es todo por hoy. Más noticias en Milenio 3, como siempre, dentro de unas...